Damos inicio al segundo ciclo de capacitación del decreto 1330, la Vicerrectoría Académica y el área de asesoría del Departamento de Arcadia le dan la bienvenida a esta capacitación. Es importante que durante el desarrollo de esto manejemos algunos protocolos que nos van a permitir desarrollarlas de la mejor manera. Y es, inicialmente, si vamos a tomar la palabra o tenemos alguna pregunta, por medio del chat ustedes pueden direccionarme o pedir sus palabras y yo con muchísimo gusto los haré participar. De igual manera, a medida de que el ingeniero va desarrollando pues toda la temática, si tienen alguna duda o sugerencia y gustan hacer su intervención de manera inmediata, también lo pueden hacer, ya que el ingeniero Marlon pues le gusta trabajar de esa manera. Lo importante es que cada vez que intervenamos, tengamos la pregunta, ya la tengamos concreta para que no alarguemos un poco los tiempos y podamos aprovechar muchísimo este momento. Al finalizar la capacitación o durante la capacitación voy a socializar un enlace que nos va a permitir realizar la evaluación de estas capacitaciones que se desarrollaron desde la semana pasada y que concluyen el día de hoy. Lo importante en esta evaluación es primero poder determinar si se ha cumplido el objetivo, si ha sido una capacitación efectiva y eficiente para su programa. Y de igual manera, al final van a encontrar un link de sugerencias donde ustedes van a poder comentar qué tipo de capacitación necesitan para su programa. Sabemos que cada programa tiene una necesidad específica o un tema adicional el cual quiere fortalecer, entonces por medio de esta encuesta van a tener ustedes esa oportunidad de colocarlo. Entonces, ingeniero Marlon, le doy la palabra para que continúe con la capacitación. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, profes, ¿cómo han estado? La idea, profe, como bien lo decía la doctora Sista, el proceso que venimos llevando de capacitación con esta segunda fase de la capacitación es el día de hoy enfocarnos en las otras condiciones de calidad que no alcanzamos a abarcar la sesión pasada, debido a que la vez pasada arrancamos con las condiciones fundamentales, que es la condición 3 y cuarto, asociado a todo el tema del plan de estudios, la asignación de créditos académicos, el tema de resultados de aprendizaje. De igual forma, quería comentarles que en este momento estamos organizando con Arcadia un proceso que más o menos se va a dar aproximadamente en unos 10 días, donde vamos a tener la capacitación específica enfocada a resultados de aprendizaje. Lo que vimos en la sesión pasada fue hasta ahora un preámbulo de todo lo que implica el tema de la implementación de los resultados de aprendizaje, pero en 10 días más o menos vamos a tener el tema ya concreto de la presentación formal de resultados de aprendizaje. El día de hoy vamos a enfocarnos en las otras presentaciones, en las otras condiciones que no alcanzamos a abarcar. ¿Listo, profe? Entonces, como bien lo dijo la doctora Sista, a medida, profe, que vaya avanzando la charla y tengan algunas dudas, inquietudes, preguntas, tranquilo, profe, pueden intervenir y vamos resolviendo a medida que vamos desarrollando la charla. Entonces, voy a compartirles un segundito aquí pantalla para que iniciemos entonces con la actividad y compartirles aquí la presentación. Doctora Sista, ¿me confirma si ya se está viendo en pantalla, por favor? Sí, señor, ya Okay. se ve. Bueno, profes, como habíamos hablado en la anterior sesión, ustedes saben que bajo este nuevo decreto las condiciones de calidad cambian en el sentido de la estructura normal de presentar la información, donde anteriormente con el 1075 veníamos trabajando las 15 condiciones de calidad en un mismo momento. En este momento primero ya lo habíamos en las sesiones anteriores, primero se presentan condiciones institucionales, luego condiciones de programa, luego tenemos claro que ahora en adelante los documentos maestros van a tener solamente esas 9 condiciones de calidad que ven ustedes en pantalla. La última vez arrancamos con la condición 3, aspectos curriculares, la condición 4, organización de las actividades y proceso formativo, y explicando todo lo relacionado directamente con el plan de estudios, los créditos académicos y, como les decía, el tema de resultados de aprendizaje. Hoy vamos a ver el resto de
de condiciones, cómo justificar los diferentes documentos, anexos y demás, y cómo debe ser más o menos la estructuración en la presentación tanto de los documentos como en la presentación para los pares. ¿Listos? Pues, profesor, arranquemos con la condición 1, denominación, y la base como tal es partiendo de la base de que ustedes es un programa que no es un programa nuevo en el SNI, es un programa que ya tiene trayectoria, que se conoce a nivel nacional, que otras instituciones de educación superior también lo ofertan. El proceso básico en la presentación de esta primera condición de denominación va enfocada en 3 puntos específicamente, profe, de anexos que se deben cargar al documento maestro. Según entiendo, profe, si son tan amables, alguna profe me recuerda cuántos créditos académicos tiene el programa. 168. Ok, perfecto. De acuerdo a la última sesión, me indicaban pues que obviamente se le va a hacer alguna reestructuración al programa, algunas modificaciones y demás que se van a hacer evidenciadas en este momento en la solicitud que van a hacer de renovación. Entonces, ante los soportes que hay que presentar en esta primera condición, profe, básicamente son 3 cosas. La primera es el acto administrativo por el cual, en este caso creo que a ustedes les acobija el Consejo Académico, del máximo órgano de dirección y gobierno que les aprobó las modificaciones de esa reestructuración que van a hacer al programa de enfermería. ¿Vale, profe? Entonces, sea que cambien el número total de créditos, o sea, simplemente que hagan una redistribución a ese número de créditos que ustedes vienen manejando, en cualquiera de los 2 casos se debe presentar el acto administrativo que les aprobó, en este caso creo que es del Consejo Académico, que les faculta para hacer la aprobación de modificaciones. Este es un primer documento anexo a esta condición. Un segundo documento, profes, tiene que ver con la justificación del cambio. Es decir, toda esa reestructuración que van a hacer del plan de estudios y demás, cómo se ve reflejado y las razones del por qué se van a modificar algunas materias, por qué se van a redistribuir otras, por qué se unieron o se desunieron alguna materia o el cambio de créditos, inclusive el mismo cambio de contenidos. Entonces, el segundo documento es obviamente el desarrollo ya de forma puntual de la justificación de esos cambios. Y el tercer punto, profe, que hablábamos, que habíamos dicho que es supremamente importante, es todo lo que tiene que ver con el plan de transición. Es decir, ¿se acuerda que yo les informaba que había 2 formas de hacerlo? La forma compleja, la forma más fácil. Y por lo general, la forma más sencilla, profes, es en el proceso de modificar, indicar que solamente con los estudiantes que van a iniciar las nuevas cohortes, solo con esos estudiantes se va a hacer la modificación, o sea, se le va a aplicar la modificación. Con los estudiantes que ya venían en funcionamiento, pues se van a mantener las condiciones exactamente igual. Pero también yo les comentaba la vez pasada, profes, que uno no puede coartar la libertad de los estudiantes, ¿cierto? La autonomía del estudiante de indicar, a mí me parece mejor ese nuevo plan de estudios, me parece mucho más competitivo, estructuralmente y en contenido me parece mucho mejor. Luego, bajo esa razón, yo como estudiante me quiero pasar a ese nuevo plan de estudios. Entonces hago el proceso de cambiarme ese nuevo plan de estudios, hago todo el trámite interno y demás, pero a ese plan de transición tiene que venir anexos también el plan de equivalencia. Y el plan de equivalencia lo hablábamos la vez pasada y es básicamente, este es el plan de estudios con el que viene funcionando, este es el nuevo plan de estudios, entonces en ese nuevo plan de estudios, ¿qué tendría que hacer el estudiante para poderse cambiar según el semestre que vaya a ese nuevo plan de estudios? Entonces ahí debe estar claro en ese plan de equivalencias cómo sería esa transferencia del estudiante del antiguo pensum al nuevo pensum. ¿Vale, profes? Profe, una pregunta. Sí, señora. ¿A partir de qué semestre o desde qué semestre el estudiante puede decir si me gusta más el otro plan y me voy a pasar? ¿Lo puede condicionar uno o en cualquier semestre él puede decidir cambiarse al nuevo plan? Profe, para esa pregunta tiene que tener en cuenta 3 cosas. La primera, lo primero que pueden hacer es restringirlo, indicar que solamente los estudiantes de primero a quinto semestre se podrán cambiar. ¿Por qué razón? Porque las modificaciones estructurales están en los primeros semestres, ¿cierto? Y no afecta el desarrollo de las siguientes. Eso podría uno, desde el mismo plan de transición y el mismo plan de equivalencia, bloquear en cierta medida el tema. La otra es que se puede dejar abierto, pero dejarlo abierto implica lo siguiente. Imaginémonos, profes, que un estudiante de séptimo, octavo se quiera cambiar, ¿cierto? El tema va a ser mucho más fuerte porque no va a tener el tiempo suficiente o de pronto
se va a demorar un poco más en graduarse, teniendo en cuenta las modificaciones. Entonces, lo ideal, profe, es que hagan el tema de una vez restringido. Y tercero, profe, que en ese proceso que van a ser restringidos, de una vez no lo hagan solo, única y exclusivamente en el plan de transición, sino en el documento que ustedes van a presentar ante el Consejo Académico, de una vez incluyen las restricciones. Entre esas, inclusive, profes, deben tener en cuenta lo siguiente: los estudiantes que no estaban activos en ese momento que hicieron el cambio. Es decir, ¿qué va a pasar con los estudiantes de reingreso? ¿Cierto? Los que reingresaron o de reintegro, que obviamente en ese momento no estaban entonces inscritos oficialmente como estudiantes, estaban activos como estudiantes. Entonces, dejen esos documentos establecidos que los estudiantes de reingreso puede ser que apenas reingresen nuevamente al programa, tendrán obligatoriamente que ajustarse al nuevo plan de estudios. O a conveniencia, obviamente, institucional, como ustedes mejor lo consideren, si continúa con la anterior, para que generen lo posible, el mínimo de traumatismo posible. Porque recuerden que los únicos que no tienen como esa opción de irse por uno u otro plan, sino eso sí es obligatorio, lo que decía la facultad o específicamente el programa, es los estudiantes que en ese momento no estaban activos como estudiantes y se reintegran nuevamente a la universidad. Entonces, para poder bloquear todo ese tipo de cosas, de una vez, profes, en ese primer documento que les acabo de mencionar, hagan de una vez las restricciones. Y lo ideal, profes, que obviamente, según también las modificaciones que hagan, revísenlas muy bien si la modificación sustancial está en los primeros semestres o en los últimos semestres. De tal forma que si son en los últimos semestres, pues hacer el cambio de un estudiante de séptimo, octavo semestre, pues sería más traumático. Luego restrinja lo que podría ser que entre los primeros 5 semestres son los estudiantes que tienen la posibilidad de cambiarse al nuevo plan de estudios. ¿Vale, profe? Sí le di, Muy bien, pues, excelente. Otra pregunta respecto a señor. la justificación desde su experiencia. ¿Desde qué perspectiva se puede hacer la justificación que quede mejor o que nos favorezca más? Ok, profe. Entonces, vamos a tocar ese punto en detalle en este momento. Entonces, una de las segundas condiciones que se trabaja en el registro calificado en cuanto a las condiciones del programa está el tema de la justificación. Para la presentación de justificación en los documentos maestros hay diferentes formas de hacerlo, ¿cierto? Yo les voy a plantear una que, a mi parecer, considero que es una forma fácil, sencilla, estructurada de presentar no solamente los documentos maestros, sino también a los pares académicos que vengan a visitar el programa. La estructura que yo por lo general planteo, por lo general siempre es esta, profe, estos 6 puntos. Primero, caracterización del programa a nivel nacional. Segundo, caracterización del programa a nivel internacional. Tercero, caracterización del OLE, del Observatorio Laboral, donde están los egresados del programa, cuánto están aproximadamente ganando y cuánto es el porcentaje de empleabilidad. Ahorita lo vamos a ver con detalle. Las necesidades del país y la región. El estudio de mercados, que también vamos a hablar unos aspectos ahí. Y un tema importante que son los rasgos distintivos del programa. Entonces arranquemos con el primer punto, que es la caracterización del programa a nivel nacional. Y ahí lo primero que tenemos que determinar, profe, es cómo vamos a hacer el tema de la caracterización, teniendo en cuenta que solemos incurrir en un error a veces en en este primer punto, profe. Y es ingresar al SNIES, en el SNIES buscar la parte de programas, buscar el programa de enfermería, nos salen todos los listados y copiamos y pegamos esa tabla que nos sale ahí, ¿cierto? Eso en realidad, profe, no da una verdadera sustentación y no es el objetivo cuando uno hace una caracterización a nivel de programa. Entonces, lo ideal a nivel nacional del programa, lo ideal, profe, es que uno vaya llevando de forma estructurada los datos de forma, por lo menos lo que les voy a explicar en este momento, de forma general a cosas específicas, de tal manera que a medida que vayamos colocando esos datos, efectivamente tengan un impacto relevante en la justificación del programa. Entonces, aquí voy a hacer el ejercicio con ustedes, profes, en vivo y directo, para ir atacando ese primer punto, ¿cierto? Ingresamos aquí directamente, profes, al SNIES. El SNIES, el Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ministerio. Recuerden que el SNIES, hasta el sábado de la semana pasada, el SNIES estaba con una versión diferente. Ya, como ustedes pueden ver, el SNIES aquí ya cambió. Es un tema totalmente diferente a como se venía trabajando tradicionalmente. Y entre esas está lo que también ya
ya se tenía que el tema de los indicadores y las estadísticas. Entonces ingresamos aquí a la parte donde están todos los programas de educación superior y aparece el listado con los diferentes filtros para uno poder filtrar con las diferentes opciones y a mano derecha aparece pues obviamente el desglose o el detalle de cada uno de los programas. Entonces, profes, aquí primera cosa para tener en cuenta. Recuerden que en algún momento la Universidad Popular de Cesar ofertó ciertos programas que muy probablemente en este momento ya no los está ofertando, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta que el SNIES uno no puede eliminar programas. Es decir, si programas que anteriormente la universidad no ofertaba, no los puede eliminar de abajo. ¿Por qué razón? Porque muy probablemente alguno de los egresados tenga que presentarse a una convocatoria, tenga que necesitar un certificado de que en algún momento la Universidad Popular de Cesar sí estaba ofertando ese programa. Si va a salir fuera del país, pues obviamente tendrá que tener un documento oficial expedido por el Ministerio de Educación Nacional donde indique que efectivamente existió el programa. Entonces, bajo esas circunstancias, en lo que ustedes van a ver acá, en lo que el ejercicio que vamos a hacer ahorita, profes, van a encontrar que los programas se encuentran discriminados en programas activos e inactivos, ¿cierto? Los activos obviamente son los que actualmente tienen vigencia de su registro calificado y los inactivos son los que no tienen en este momento registro calificado vigente. Entonces, fíjense que antes de hacer cualquier filtro, aquí aparece un botón verde que dice descargar el programa. Si uno ingresa ahí, el sistema obviamente va a generar el archivo, es un archivo en Excel, donde nos va a descargar la base de datos de todos los programas de educación superior en Colombia en este momento, tanto activos, inactivos, a corte del día de hoy y a corte de esta hora. ¿Y por qué les digo eso, profes? Porque esta base de datos es muy dinámica. Recuerden que todos los días y a cada momento a los registros calificados se están venciendo y los que se están venciendo y aún no tienen su renovación de registro calificado, obviamente pasan a ser inactivos. Los programas que el día de hoy se generaron las nuevas resoluciones de aprobación, si son programas nuevos, pues obviamente se crean los nuevos registros. Por eso esta base de datos es tan dinámica, profes, y en lo posible uno tendría que hacer el ejercicio lo más cercano posible a la entrega del documento de registro calificado ante el ministerio. Entonces aquí les voy a abrir el archivo que ya descargó y que nos muestra el archivo, nos muestra todo el compendio de todos los programas de educación superior en Colombia, ¿cierto? Con algunas características básicas. Uno lo que hace, pues ustedes ya tienen bastante experiencia en esto, profes, una tabla dinámica para empezar a hacer ciertos resultados de lo que vamos a hacer hasta ahora en ese primer punto que vimos, que es la caracterización del programa a nivel nacional, ¿vale, profe? Entonces, aquí permítanme. La figura que yo utilizo por lo general, lo que les digo, hay diferentes formas de hacerlo, yo solamente les indico una, ya ustedes escogen con cuál se sienten más cómodos y cuáles consideran ustedes que es la mejor forma de hacerlo. Les voy a explicar solamente una de tantas. Una opción, profe, es este proceso llevarlo desde lo macro a lo micro, es decir, desde lo macro empezar a justificar el programa desde la base de simplemente datos estadísticos antes de llegar al tema de fondo de las necesidades del país. Entonces, ¿yo qué hago por lo general? Tomo el tema de los niveles de formación, es decir, los programas académicos en este momento en Colombia, aquí vamos a incluir nivel de formación, y es todos estos diferentes programas que ustedes ven en pantalla, profes, de los niveles de formación, cómo están distribuidos al corte del día de hoy, ¿cierto? Entonces miremos en este momento cómo están distribuidos esos programas. Tenemos que hay en este momento 25.677 programas, ¿cierto? Pero, ojo, prof, distribuyen los diferentes niveles de formación. Muchas veces aquí uno tiene que ser muy cuidadoso porque recuerde que lo que necesitamos justificar es pertinencia y demás con programas que se encuentran actualmente activos. Entonces, ahí esos 25.677, ahí está en la unión de activos e inactivos. Entonces, ¿qué hago? Simplemente filtro y en el tema de estado del programa traigo aquí el filtro donde voy a identificar los únicos que yo requiero en este momento son los programas activos. Entonces, de esos 25.000, en realidad, profe, el número total de programas a corte de hoy y a corte de esta hora, porque si ustedes descargan la base por ahí en unas 2 horas, puede ser que se modifique debido a que se pudo crear un nuevo programa,
a otro programa se le venció su registro, cualquier ese tipo de situaciones puede pasar, por eso es tan dinámica esta tabla, pero a corte de hoy de esta hora, tenemos que en Colombia hay 13.524 programas aprobados con registro calificado, distribuidos en los diferentes niveles de formación ahí, ¿cierto? Estamos trabajando un programa de enfermería, que es un programa obviamente de pregrado y de un nivel profesional universitario. Quiere decir que lo que nos interesa es esto que les estoy señalando acá, que son 4.264 programas aprobados con registro calificado. Entre esos están todos los programas de enfermería. Vale, profe. Entonces, cuando empezamos a hacer este tipo de estadísticos, la idea es que le demos dando forma a los datos que vamos obteniendo. Entonces, en primera instancia, si esto lo llevamos a un nivel porcentual, ¿cierto? Entonces tenemos que los 4.264 programas pasados a porcentaje, tenemos que es 524. Tenemos que el 31.52% de los programas en Colombia hacen parte de los niveles universitarios, entre esos enfermería. Entonces, fíjense, profe, que aquí ya sacamos una primera conclusión, y es que una tercera parte de los programas en Colombia de educación superior son enfocados al tema del nivel de formación de profesional universitario. Y ahí tenemos un primer dato. Entonces, vamos a tomar ese primer dato de los 4.264 programas, que es lo que nos interesa, y los otros niveles de formación para el tema de la caracterización no nos interesa, entonces vamos a tomar única y exclusivamente el tema de los universitarios. Ahora, esos 4.264 programas, vamos a ver cómo se están distribuidos a nivel de toda Colombia. Y encontramos lo siguiente, profe, encontramos esta distribución, que en toda Colombia, en los diferentes departamentos, la distribución de esos 4.264 programas están de esta forma. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesa esto que les señalo en este momento, profe. ¿Cómo están esos programas 4.264 aquí en el Cesar, cierto? En el departamento del Cesar, ¿cómo estarían distribuidos? Y encontramos que hay 59 programas aprobados. Entonces, fíjense, un tema interesante, haciendo la comparación con el ejercicio que hice esta mañana con sus compañeros de microbiología. Esta mañana, profe, habían 55 programas en el Cesar. Ahora hay 59 programas. Es decir, de esta mañana a ahorita, algo sucedió, sea que se creó un nuevo programa, sea que le dieron registro calificados a otros, ¿cierto? Pero hay tres de esta mañana al día de ahorita en la tarde, y hay 3 nuevos registros calificados en el Cesar. Esta mañana habían 55, ahorita hay 59. Entonces, si esto, profes, lo llevamos al tema porcentual nuevamente, encontramos lo siguiente, que esos 59 programas traducidos al tema porcentual, de los 4.264 programas que hay en Colombia, encontramos esta situación interesante, profe, este primer dato supremamente interesante. Fíjense, porcentualmente esos 59 programas, ¿qué equivale? Equivale al 1.38% del total de la población de programas aprobados con registro calificado en Colombia. Entonces, fíjense la primera conclusión, profe. No alcanza a ser ni siquiera el 2% de los programas que están establecidos de nivel profesional universitario. Es decir, aquí uno se da cuenta que la oferta académica que hay en este momento en el departamento de Cesar es una oferta académica muy pequeña, ¿cierto? Luego, de entrada, estamos demostrando que sí se requiere, por todo el tema de caracterización socioeconómica en el departamento del Cesar, el número de habitantes y demás, sí se requiere seguir teniendo programas profesionales universitarios, teniendo en cuenta que ese dato es muy puntual y dice que 1.38%, es decir, ni siquiera el 2% de la población de programas están en este momento registrados en el departamento de Cesar. Entonces, fíjense, profe, cómo uno le va dando el tema de darle congruencia a estos temas estadísticos. Y como ustedes bien lo saben, profe, uno ante los datos estadísticos, uno no puede pelear, ¿cierto? Son estadísticas claras, ahí no hay que si de pronto y demás, no. Las estadísticas son muy claras y empiezan ustedes a justificar de entrada. Y fíjense que hasta ahora no he tocado el programa de enfermería. Hasta ahora estoy demostrando que en el Cesar sí es importante seguir abriendo programas de nivel profesional universitario. ¿Listos, profe? Ahora vamos a tomar única y exclusivamente de esos 59 programas, ¿cierto? De acá del Cesar,
miremos en este momento, ¿cierto? Cómo están distribuidos a través de las diferentes áreas de conocimiento. Entonces me voy aquí al filtro e ingreso el tema de áreas de conocimiento y encontramos que de esta forma está distribuido los programas en el CESAR, esos 59 programas en las diferentes áreas de conocimiento. El programa de enfermería obviamente está asociado al área de conocimiento de ciencias de la salud. Entonces fíjense que solamente 8 programas de los 59 hacen parte del área de ciencias de la salud. De entrada, ahí sale otra conclusión importante. Hay una poca cantidad de programas del área de la salud para abarcar la cantidad de personas de la población que está en el departamento que quieren estudiar programas del área de ciencias de la salud. Entonces, fíjense que estamos demostrando pertinencia de un programa profesional universitario, pertinencia de un programa profesional universitario en el CESAR y pertinencia de un programa profesional universitario en el CESAR y específicamente en el área de conocimiento de ciencias de la salud. Igual, traducimos esos 8 programas a nivel porcentual y encontramos que esos 8 nos corresponden a el 13% de la población del programa. Es decir, una poca población porque si nos damos claramente cuenta en este momento, casi todo se enfoca en las áreas de ciencias económicas, administrativas y en las áreas de ingeniería. Entonces, sí hace falta en este momento crear nuevos programas y aquí lo estamos sustentando. Hasta ahora, fíjense que con estos datos, profes, solamente hemos sustentado en términos lo que se requiere, en términos estadísticos, lo que se requiere para aprobar el programa profesional universitario, no más. No hemos tocado enfermería. Vamos a tocar enfermería y vamos a sacar algunas conclusiones interesantes en enfermería. Primero, vamos a mirar aquí a nivel de toda Colombia, ¿cierto? ¿Cómo están los programas de ingeniería? Perdón, de enfermería. Entonces, permítame, asociamos aquí el programa y busquemos única y exclusivamente los programas de enfermería. Regálame un segundito, hago aquí el filtro. Buscamos los programas efectivamente de enfermería. Aquí es importante, profes, fíjense que cuando uno hace el filtro encuentra diferentes enfermerías cuando es la misma, pero muchas veces esto sucede porque hay instituciones que registraron enfermería con tilde, enfermería sin tilde, enfermería con apóstrofe, como es el caso que está acá. Fíjense que es la misma enfermería, pero todas escritas de forma diferente según lo que haya radicado la institución. No es una especialización, obviamente, entonces no marcamos, no es una maestría, obviamente, simplemente marcamos esas 3 y encontramos lo siguiente. Esto es lo que está pasando en este momento a corte de hoy en el programa de enfermería, profe. Y es que en este momento en Colombia existen 69 programas aprobados oficialmente de enfermería. Vamos a ver cómo estamos en el departamento del CESAR. Fíjense, profe, que ya encontramos un tema aquí interesante. De enfermería hay 2 programas que se están ofertando en el departamento del CESAR. Profe, ¿alguno de ustedes me confirma si ese dato es cierto? Ingeniero, el programa de la Universidad, Enfermería de la Universidad de Santander, sede Bucaramanga, presentó el año pasado documento para traer en extensión a Valledupar. Es posible que sea ese el que ya lo hayan aprobado. Okay. Pero en estos momentos en el CESAR estamos solo nosotros, pero como usted decía, que eso es dinámico y es cambiante, pudo haber sido esa la información que se tiene ahorita en este momento. Okay, entonces hay otra opción y es un programa que trajo la Mariano de Pasto y la trajo aquí a Valledupar, pero por los costos tan altos del semestre no tuvo acogida en la población cesarense, pero ese sí está aprobado y está aquí en Valledupar, pero como les digo, el costo de la matrícula es muy elevado y no tuvo acogida. Entonces fíjense una cosa, profes, para que revisemos lo siguiente. En este tema de enfermería encontramos cosas interesantes, ¿cierto? Interesantes como cuáles, que en este momento hay solamente 2 programas, es decir, en este momento solamente hay 2 programas activos de enfermería. Miremos, con lo que me han dicho los profes,
efectivamente de qué institución es. Entonces miremos cuáles son las instituciones que en este momento están ofreciendo enfermería y encontramos que esas dos instituciones en el Cesar son efectivamente, profes, la Mariana y la Popular del Cesar. Son las dos únicas instituciones en este momento que tienen a corte de hoy, de esta hora, aprobado su registro calificado. Entonces, fíjense que son esos dos programas que están en este momento aprobados. Ahora bien, profes, teniendo en cuenta eso y cómo está la distribución de los programas de esos 69, si llevamos estos datos nuevamente a porcentaje, tenemos que son dos programas, los únicos que se ofrecen en el departamento de Cesar, versus 69 programas que están a nivel nacional. Quiere decir que el 2.8% o el 2.89% de la población de los diferentes programas de enfermería que ya aterrizados se ofertan en el departamento del Cesar. Quiere decir esto, profe, y ustedes tienen en este momento un tema supremamente importante en el tema de soportar el programa, no solamente en el tema estadístico, sino bajo la situación que estamos atravesando, para demostrar que sí se requieren mayores enfermeros en este momento y enfermeras en el departamento del Cesar. Y la pueden hacer la relación, porque ahorita que revisemos la caracterización del OLE, vamos a encontrar ese tipo de cosas. Entonces, fíjense, profes, que aquí con datos estadísticos ya estamos demostrando ese tipo de pertinencia del programa. Ahora bien, vamos a ver si estamos bien en el número de periodos académicos, ¿cierto? Y vamos a ver si estamos bien. Permítanme, le voy a quitar aquí el nombre de la institución un segundito, para que solamente lo manejemos con el nombre del programa. Y vamos a ver primero cómo estamos en el tema de periodos académicos, ¿cierto? Y resulta que en periodicidad de los programas, permítanme acá, un segundito, número de periodos académicos. Tenemos lo siguiente, profes, que de esos 69 programas, gran mayoría son de 10 semestres, otros de 8 semestres, otros de 9 semestres. Entonces vamos a ser un poco más puntuales, vamos a ver cuántos son de 8 semestres. De 8 semestres tenemos que hay una población de 31 programas. De 9 semestres tenemos que hay una población de 16 programas. Y de 10 semestres tenemos que hay una población de 22 programas. Entonces, fíjense, profe, un dato interesante que sale acá. Y es que entre las modificaciones que ustedes tienen, ¿cierto? Aquí ustedes, el Cesar, aquí está. Su programa está a 9 semestres. Fíjense que la gran mayoría de programas está a 8 semestres, le sigue los de 10 semestres y finalmente están los de 9 semestres. Entonces, fíjense, profe, que aquí uno podría, en lo que ustedes van a empezar a modificar o empezar a proyectar de las modificaciones, podría inclusive uno adaptarse a las condiciones, pues, de los programas más comunes, que en este caso, la gran mayoría de programas de enfermería en Colombia están a 8 semestres. Entonces, fíjense, profe, que ahí ya uno puede empezar a determinar ciertas acciones para sustentar de forma competitiva, ¿cierto? Recuerden que muchos de los programas en Colombia en estos últimos años han hecho una particularidad, y es en programas tradicionales que eran de 10 semestres y demás, empezaron a disminuir el número de periodos académicos, algunos a 9, otros a 8 semestres. Entonces, lo primero es verificar eso. Lo segundo, ante el número de créditos académicos que me mencionó la profe al principio, vamos a ver cómo estamos en relación con esos números de créditos. Entonces, miremos acá cómo estaríamos los programas en cuanto al número de créditos académicos. Y el profe, me recuerda, me decía que eran 169 créditos el de ustedes, ¿cierto, profe? 168. 68. 168. 168, ¿cierto, profe? Entonces, fíjense, profe, que en este momento hay 168 programas, pero me surte aquí una duda, y es que me están apareciendo dos programas en el Cesar. Bueno, sí, los dos programas que ya habíamos visto, uno de 168, que es el de ustedes, y el de 150, que es el de la Mariana, ¿cierto? Entonces,
Fíjense, profe, que aquí empezamos a determinar y si hacemos un promedio del total de créditos académicos, podemos empezar inclusive a determinar si es válido bajarnos un poco más de créditos, si es válido subirnos en créditos. Entonces empieza a hacer todo ese tipo de análisis. Entonces, eso para que, fíjense, profe, lo que le podemos dar contexto a todo lo que tiene que ver con el tema de enfermería. Y continuemos aquí con la presentación. Esto en el tema de justificación de ese primer punto. Ahora bien, profes, sigamos con la siguiente. Es más, permítame un segundito, profes. Yo finalizando el año pasado presenté con una universidad en Pasto un nuevo programa de enfermería, se los voy a mostrar para que nos basemos en esa estructura, la misma que yo les digo, en el proceso. Permítame un segundito, profes, y les muestro directamente ese programa, ¿vale? La universidad es una universidad nueva, ¿cierto? Donde definimos, obviamente, el tema, en primera instancia, profe, cuando uno va a presentar el tema de los programas de enfermería, en esa primera condición se me olvidaba decirles dos cosas adicionales que van en los datos generales de ese programa. Y es lo siguiente, el marco normativo que rige la profesión y que rige el registro calificado. El registro calificado es claro que está en la ley 1188 y es claro que está en este nuevo decreto 1330. Pero adicionalmente a eso tienen que enmarcarlo en la normatividad que rige actualmente el tema de los enfermeros. ¿Vale, profe? Adicionalmente, tenemos todo el marco legal y demás, pero también tenemos que, para estar en armonía con muchas agremiaciones, asociaciones y demás, tenemos que también incluir cuáles son las asociaciones o agremiaciones que enmarcan todo el tema, el contexto de los programas de enfermería. Creo que el de ustedes es ACOFAEN, ¿cierto? Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería. Sí, ACOFAEN. Fíjense que aquí teníamos las diferentes organizaciones que hacen parte a nivel nacional y a nivel internacional de ese marco de cualificación que ustedes tienen para colocar dentro del documento maestro y en la exposición que ustedes le van a hacer a su par, que efectivamente están en línea, profes, obviamente específicamente con los parámetros de las organizaciones gremiales. Adicionalmente a eso, profes, empezamos con la justificación y fíjense, esa estructura, ¿por qué se las muestro? Porque esta es de mi propia autoría, por eso no tengo inconveniente de mostrárselas de esta forma de otra universidad y obviamente previamente ya tengo la autorización del rector y el vicerrector para poder hacer estos ejercicios, que ellos tampoco tienen inconveniente con esto. Entonces, la caracterización del programa a nivel nacional, yo les decía, fíjense, profe, como lo estábamos haciendo, el porcentaje de programas, así tal cual como lo dice el ejercicio en vivo, eso distribuido a nivel de los diferentes programas y obviamente en el departamento cómo es la distribución para demostrar pertinencia. Si lo aterrizamos a áreas de conocimiento, entonces el número de programas del área de salud, en este caso de ustedes, versus los demás programas, ¿cierto? En las diferentes áreas de conocimiento. Y aquí los programas que en ese momento, fíjense que aquí estamos hablando, ya hay un programa inactivo, esto fue a corte del año pasado, y ahora, si se dieron cuenta, ya hay más programas, ahorita en ese momento habían 68 programas. Entonces, la pertinencia que habría de abrir un nuevo programa. Y arranca uno desde esta base, profe, que la estructura de los programas, estamos estructurando un programa de 8 semestres, bajo la modalidad presencial, el total de créditos eran 144 y la cantidad de créditos por semestre eran 18. Entonces, fíjense, profe, que aquí una de las cosas que uno empieza a hacer es la caracterización conforme a todos los procesos que hay en este momento en Colombia de enfermería. Y ese cuadro que ustedes ven ahí, profes, es efectivamente los programas que a esa fecha tenían en este momento, porque esta diapositiva era enfocada a demostrar el programa que lo estamos presentando a 8 semestres y demostrar que la gran cantidad de programas en los diferentes semestres estamos alineados con lo que estábamos proyectando presentar. Lo que estábamos presentando hasta ahora era un programa nuevo. ¿Listos? Entonces estamos alineados para indicar que hay programas, sí, efectivamente de 9, 10 semestres, pero
estamos alineados con los de 8 semestres, que eso era lo que estábamos presentando. Y aquí estábamos demostrando la pertinencia donde el gran número de programas eran de 8 semestres. Yo veo que ustedes tienen obviamente 9 semestres, pero para esa fecha la distribución de los programas de enfermería está de esta forma. Entonces, fíjense, profes, que aquí uno también empieza a determinar para justificar el por qué el número de periodos académicos le va a dar a ese programa. ¿Listos? Ahora viene el tema de la caracterización del programa a nivel internacional. Aquí una cosa importante, profe, para que lo tengan en cuenta. La caracterización del programa a nivel internacional no es simplemente uno entrar a un buscador y buscar programas de enfermería en instituciones extranjeras y el sistema les va a arrojar una cantidad de programas y simplemente entrar a copiar y pegar, ¿cierto? O traer información de esas páginas, sino armonizarnos con lo que efectivamente se requiere de programas para decir que nuestro plan de estudios va muy armonizado con otros programas en tendencias internacionales, en tendencias de crédito, en tendencias de mismos contenidos. Eso es lo que uno busca cuando es el programa a nivel internacional. Y en el proceso que hicimos encontramos esto, ¿cierto? Algunas instituciones donde obviamente esto ya el director de programa lo aterrizó más con el par académico, pero donde se dieron las características de programas de enfermería que eran muy afín al plan de estudios que se estaba presentando. Entonces se hicieron las explicaciones del caso, pero la idea, profes, con el tema de la caracterización, llegar a este punto, poder determinar cuál es como esa coherencia lógica en que estamos alineados en nuestro plan de estudios con, obviamente, otros niveles de formación, otros programas a nivel internacional. Ahora sigue un tema de la caracterización del observatorio laboral. Recuerden que en el observatorio laboral, profes, trae el número de egresados del programa, trae el tema de cuántos egresados, cuánto aproximadamente están ganando los egresados de ese programa. Es decir, en este momento el ministerio, y ojo con esto, profe, en este momento el ministerio sabe cuánto están ganando particularmente cada uno de nosotros, ¿cierto? Por una razón. El observatorio laboral hace un cruce de información entre el SNIES y Minprotección. Y obviamente, así sea que lo hagamos de forma particular o a través de empresa, todo lo que nosotros reportemos de salud y pensión, con esos dos datos se puede inferir cuánto es lo que está ganando la persona. En este momento el ministerio tiene esos datos de todos nosotros, a manera particular. Lo que pasa es que por confidencialidad de la información, no la aterrizan a nivel de personas, sino lo aterrizan a nivel de promedio de programa, en este momento, cuánto están ganando en promedio los egresados de enfermería de la Universidad Popular del Cesar. Y cuando uno hace esa caracterización, profes, uno encuentra lo siguiente. Primero, uno hace un desglose, en ese momento obviamente estamos a corte de 2017, de cómo ha venido incrementándose ese número de egresados de los programas efectivamente de ciencia, de los programas de ciencias de la salud. Y con esta caracterización, profes, pueden demostrar que versus los otros programas y versus las situaciones de las tendencias y lo que estamos viviendo, es necesario aumentar el número de profesionales de esa área. Y ustedes lo ven claramente, específicamente en el tema de egresados de ciencias de la salud. Pero aparte de eso, uno encuentra, y todos estos datos, profes, son sacados directamente del OLE, es en estos años, porque el corte está 2017, cuáles son los programas que tienen mayor número de egresados. Y fíjense que ahí es claro, en el tema de enfermería, ha sido como una tendencia, o no una tendencia, sino ha tenido sus picos y sobados, ¿cierto? Pero en todas aparece el tema de enfermería, es decir, hay una gran cantidad de egresados, para poder demostrar que efectivamente en la región, pues se está generando egresados versus la pertinencia que le vamos a dar más adelante de este número de profesionales egresados para armonizarlo con la situación, las necesidades del país y de la región en este caso. Y encontramos estos casos. Fíjense, profes, el tema, esto sí es directamente sacado como ustedes ven, del observatorio, de cuánto está el ingreso. Fíjense que lo que estábamos demostrando con este ejercicio, para que ustedes también en pantalla, era con una universidad privada. Y con una universidad privada encontramos que el tema tanto de los ingresos están en un orden de más o menos como en una institución privada en el orden de 1.900.000 y en unas instituciones públicas en el orden de 2 millones. Entonces, estamos aquí atendiendo de que en una institución pública
los egresados de enfermería están ganando mucho mejor que los egresados de enfermería de una institución privada. Eso con datos estadísticos a esos cortes, ¿cierto? Y fíjense la última columna que habla de tasa de cotizantes. Y en tasa de cotizantes está que tanto en públicas como en privadas, la tasa de cotización de empleabilidad es bastante alta. Estamos alrededor de un 89% de empleabilidad. Es decir, que de 100 personas que se gradúan de enfermería, 89 están siendo contratadas, ¿cierto? O están empleándose. Ese es un dato bastante bueno para el tema de demostrar pertinencia del programa. Y ahora viene el tema de las necesidades del país y la región. Entonces, aquí, profes, viene un tema también interesante en lo siguiente. Las necesidades del país y la región es demostrar, fíjense que con estas tres primeras caracterizaciones que hicimos, demostramos simplemente en cifras la pertinencia de abrir un programa en la región, ¿cierto? En este caso, enfermería. Ahora lo que vamos a demostrar es que la coherencia directa de esos datos versus las verdaderas necesidades que hay en este momento en el país. Y ustedes, profes, van a tener un tema bastante interesante, que son las necesidades del país conforme a todo lo que estamos viviendo en este momento. Entonces van a tener un tema de justificación en cuanto a todo este tema de la pandemia para demostrar la verdadera necesidad de crear nuevos enfermeros. Y yo les decía, profes, la vez pasada, pues les decía que en uno de los ejemplos, que fue este que les estoy mostrando, que cuando hicimos más adelante la revisión de esas necesidades con el sector productivo, encontramos que era obviamente este programa es un programa nuevo allá en Pasto, y encontramos que el sector productivo, las diferentes clínicas, IPS, hospitales que entrevistamos a sus directores y demás administrativos, encontramos que nos decían que de las otras dos instituciones que hay en este momento allá aprobada, o bueno, en ese momento solamente había una, eran muy buenos, pero su enfoque era más en el tema administrativo y que requerían que el enfoque fuera un poco más del tema clínico, es decir, necesitaban enfermeros, mucho más enfermeros obviamente del ámbito clínico y no enfermeros del ámbito administrativo. Entonces fíjense que ahí había una debilidad y el proceso de cómo se enfocó este programa era más en el tema clínico. ¿Listo, profe? Entonces uno empieza a determinar cantidad de cosas, entre esas, primero la alineación que uno tiene con los procesos a nivel nacional, departamental y de alcaldía, ¿cierto? A nivel local. Entonces uno, fíjense que, profes, que lo que ustedes ven en pantalla, uno toma el plan nacional de desarrollo, ¿cierto? Y ubica cualquier plan nacional, cualquier plan de desarrollo a nivel de gobierno, sea a nivel nacional, a nivel departamental o a nivel de alcaldía. Esto, cualquiera tiene dos banderitas fundamentales, la banderita de la educación y la banderita de la salud. Y en la banderita de la educación está distribuido en lo que tiene que ver con educación básica y media, educación preescolar, educación para el trabajo y el desarrollo humano, educación superior. Y uno alinea esos aspectos que trae el plan nacional a nivel nacional de lo que habla de educación superior y enmarca que uno está en línea con ese proceso. Lo aterriza luego uno al tema del plan de gobierno a nivel de departamento, en este caso en la gobernación del departamento del Cesar, y después lo alinea a nivel de gobierno, a nivel local, en cuanto a la alcaldía de Valledupar. Entonces, fíjense que con esto, profe, uno empieza a darle una línea del enfoque, cómo estaría el tema a nivel de sustentar el programa en esos ámbitos. ¿Listos, profe? Y luego siguen las otras, aquí no les voy a hacer mayor demostración de esto, pero las pertinencia de seguir ofertando el programa. Recuerden que ustedes no van a renovar, perdón, no van a crear un programa nuevo, sino van a dejar renovar. Luego debe uno demostrar ese proceso. Y resulta que en ese proceso muchas veces uno hace estudios de factibilidad, estudios de mercado, preguntándole a la población, efectivamente, específicamente a los colegios, ¿será que los colegios o los muchachos de los egresados de los colegios se querrán estudiar enfermería, sí o no? Entonces, profe, lo primero que les digo es no hagan ese ejercicio porque la verdad, los datos ya los tienen ustedes sin necesidad de ir al colegio. ¿Y los tienen de qué forma? Fíjense aquí estos datos que les estoy mostrando. Y estos datos son datos reales del año 2014, 2015, 2016, 2017. Obviamente, esto está enfocado en el departamento de Nariño.
pero muy probablemente los estadísticos van a ser muy similares porque estamos hablando del mismo programa, y era el tema de inscritos versus matriculados. Y encontramos que en el 2014, inscritos en el departamento de Nariño habían 899 y solamente se pudieron matricular 112 estudiantes. Es decir, se quedaron por fuera 787 estudiantes que querían ingresar a estudiar enfermería. En el 2015, 817 estudiantes que no pudieron ingresar. En el 2016, 438 estudiantes. En el 2017, 454 estudiantes. Entonces, fíjense, profe, que aquí se demuestra simplemente con estos datos, sin haber uno ido a preguntarle a los colegios, que efectivamente hay un gran potencial de estudiantes que quieren, pues, estudiantes de colegio, ¿cierto? De bachilleres que quieren estudiar el programa. Lo mismo, y créanme que si ustedes van a hacer este ejercicio, no lo hice particularmente para Valledupar, pero si ustedes hacen este ejercicio van a encontrar que la tendencia, de pronto, en las cifras no son similares, pero en las cifras sí son iguales, en el tema de que una gran población de estudiantes que quieren estudiar enfermería, se quedan sin poderlo hacer. Entonces, por la limitada número de oferta de programas, y segundo, también por la limitada número de cupos en cada uno de los programas de enfermería. Entonces, fíjense que así empiezan ustedes a demostrar el tema de todo este proceso del región. Entonces, voy a pasarme nuevamente, profes, aquí al programa que les venía, a la presentación. Ya vimos todo el tema de la... Y en el estudio de mercado, profe, aquí es un tema bastante importante para que hagan lo siguiente. En las modificaciones que ustedes pretenden hacer, la idea es que esas modificaciones vayan amarradas, ¿cierto? Enmarcadas en lo que quiere el sector productivo. Entonces, uno en vez de hacer un estudio de mercado con los colegios, más bien hace un estudio de mercado con el sector productivo, indicándoles lo siguiente. Vayan, señores de enfermería, a las diferentes empresas, en hospitales, clínicas y demás, y planteenles las modificaciones que ustedes van a hacerle al programa, ¿cierto? Ustedes le plantean, mire, vamos a hacer estas modificaciones. Señor productivo, ¿usted qué piensa? Señor clínica, señor hospital, señor IPS, ¿qué piensa tener un tipo de enfermeros con esto y este perfil? Y el sector productivo, en primera instancia, profe, a ustedes van a abarcar ahí dos cosas importantes. Que el sector productivo les va a decir, mire, muy buenos, ¿cierto? Sus estudiantes de la Universidad Popular de Cesar, pero cuando llegan acá, nos toca formarlos en esto y esto y esto, porque las competencias en eso son muy débiles a como están saliendo. Entonces, ahí encontrarán un tema importante que es alinear su perfil profesional con el perfil de lo que el sector productivo quiere. Y segundo, profe, están haciendo un tema también extremadamente importante, y es que recuerden que bajo la visita de pares que les hace el ministerio, cuando vienen los pares a visitarlo, hay momentos donde se reúnen solamente los docentes, solamente los estudiantes, solamente los egresados y solamente el sector productivo. Y hablan y los pares les preguntan a ellos, ¿cierto? Ahí, profes, es importante que, fíjense, no es lo mismo cuando el sector productivo hay esas reuniones y el sector productivo lo llaman y ustedes de pronto llaman a sus amigos, obviamente, o a las personas del sector productivo donde sus estudiantes están haciendo prácticas, y viene el sector productivo y habla bonito, dice, sí, los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar de Enfermería son muy activos, están siempre dispuestos, son muy buenos, captan muy bien, hacen muy bien su trabajo en los escenarios de práctica, todo eso, y eso es bonito porque se escucha el discurso bonito, pero mucho mejor se escucharía donde llegara al sector productivo y les preguntaban, bueno, ¿usted qué opinan de los estudiantes de enfermería de la Universidad Popular de Cesar? Entonces van a decir, mire, hay un ejercicio interesante que hizo el programa de enfermería con nosotros. Vinieron acá y nos preguntaron qué era lo que necesitábamos, las modificaciones que iban a hacerle al plan de estudios. Y efectivamente nos damos cuenta que sí hicieron esas modificaciones y ese perfil de egresado sí se adapta mucho más a lo que requerimos en este momento. Entonces vinieron acá, nos lo presentaron, hicieron los ajustes y sí estamos de acuerdo con ese perfil. Inclusive estamos tan de acuerdo que tomaron en cuenta las observaciones que nosotros les hicimos. Entonces fíjense, profe, cómo cambia el tema de ir a hacer esos estudios de mercado al sector productivo, a que simplemente el día de la visita llamemos a nuestros amigos o donde los muchachos hacen las prácticas para que vengan y simplemente hablen bonito de la universidad y los estudiantes de enfermería de la Popular de Cesar.
Eso cambia en gran manera el proceso. Entonces, fíjense, profe, la forma que le tenemos que dar vuelta a estos procesos nuevos que van a presentar. ¿Listos? Y ojo, esto que les coloqué del estudio de mercado, primera cuestión, o una de las cuestiones es, tanto estudio de mercado como estudio de factibilidad no es obligatorio. Ojo, no es obligatorio. ¿Qué pasa? Que muchas universidades lo hacen porque le da un sustento mayor, pero en ninguna parte de la ley, ninguna parte de la norma dice que es obligatorio hacer un tema de estudio de mercados o estudio de factibilidad. Si lo hacen está muy bien porque soporta mucho más la justificación del programa y lo enlaza directamente con la condición 3 para definir las modificaciones que le hicieron al plan de estudios y de una vez el perfil del egresado. ¿Listo, pro? Y finalmente tenemos el tema de rasgos distintivos. Y el rasgo distintivo, profe, yo les decía la vez pasada, que aquí es donde empieza uno a ver cómo los profesores patinan mucho en el momento de hacer la sustentación ante un par académico. ¿Y por qué razón? Porque resulta que yo soy el que voy a hacer la presentación de rasgos distintivos del programa de enfermería, ¿cierto? Entonces, me pregunta el par, profe Marlon, el rasgo distintivo de enfermería de la Universidad Popular del Cesar. Y yo digo, no, es que los estudiantes, los egresados que nosotros formamos aquí en la institución salen con un perfil y ese perfil es muy integral, es un estudiante totalmente integral, ¿cierto? ¿Y qué me va a decir el par que vino de otra ciudad? Me va a decir, los estudiantes de mi universidad, de mi región, también salen estudiantes integrales o egresados integrales. Dígame, profe Marlon, nuevamente, ¿cuál es el rasgo distintivo del programa? Y digo, no, pues, señor par, aparte de que son integrales, tienen una característica fundamental y es que lo estamos enfocando a que resuelvan situaciones problemáticas de aquí de la región. ¿Qué me va a decir el par de la otra región? También en mi universidad salen estudiantes que dan alcance a las problemáticas de la región. Nuevamente, profe Marlon, indíqueme cuál es el rasgo distintivo del programa. Fíjense, profe, que ahí empieza uno a patinar y no tiene claro uno el proceso específico para decir cuál es el rasgo distintivo. Rasgo distintivo. Mire, señor Par, nosotros hicimos un convenio con la Universidad X de Chile y tenemos un proceso de doble titulación. Cuando los estudiantes se gradúan de aquí en la Universidad Popular de Cesar, también salen con el título de la Universidad de Chile como enfermeros. Eso sí es un rasgo distintivo. Rasgo distintivo, que en ese convenio que hicimos permitimos que, o se permite que un estudiante vaya ya al Chile, haga un semestre y venga acá y quedaría como si lo hubiera cursado aquí, porque los contenidos son muy similares y le permitimos eso al estudiante. Eso es un rasgo distintivo. Rasgo distintivo, porque es que está el duro de los duros, de lo que ustedes disciplinarmente conocen mucho más, ¿cierto? Y periódicamente, semestralmente, nos dicta aquí una conferencia, un seminario, un taller, así sea de forma virtual, ¿cierto? Y eso sí hace rasgo distintivo porque no todo el mundo se da el lujo de tener una persona de esas calidades. Entonces, fíjense, profe, que ante eso uno va demostrando efectivamente el rasgo distintivo del programa, ¿vale? Entonces, con estos 6 puntos, profe, uno abarca específicamente y con mucho detalle y con una buena argumentación y una buena justificación el por qué el programa de enfermería debe seguir siendo ofertado allá en el departamento del Cesar. ¿Vale, profe? Sí le claridad a su pregunta, profe, a la profe que me preguntó el tema de la justificación, de cómo abordarla. Sí, excelente, gracias. Ok, profe. Entonces, una vez teniendo esos parámetros, sí, profe, ¿alguna otra pregunta? Ok. Entonces, fíjense, profe, que una vez tiene uno la denominación y la justificación, ya vimos la anterior sesión, el tema de la condición 3 y 4, entonces voy a pasar de una vez a la condición 5, el tema de investigación. Y la condición 5 en el tema de investigación es que uno debe... ¿Aló? Marlon. Sí, señora. Sí, yo profe. tengo una inquietud. Cuando usted menciona la parte de estudio de mercado, nosotros en el programa elaboramos periódicamente trabajos de investigación en donde los empleadores evalúan cómo miran ellos el desempeño de nuestros egresados en su entorno laboral. Pero a su vez ellos dicen, al egresado hay que capacitarlo en esto. Eso nos puede servir también para poder justificar esa parte, porque el empleador está diciendo
en dónde están las falencias o las deficiencias en la formación de nuestro egresado. Profe, fíjese que con eso que usted me acaba de decir, es un buen ejercicio que están haciendo porque ahí están atacando dos cosas. Primero, están con esos procesos que ustedes le preguntan al sector productivo, a los empleadores, están atacando el tema del por qué les van a hacer las modificaciones al plan de estudios, basados en lo que verdaderamente el sector productivo les indica. Eso en primera instancia. Y segundo, están atacando para hacer la reformulación del perfil del egresado que ustedes tienen actualmente, profe. Entonces, ese ejercicio es muy bueno porque le están atacando en ese momento dos cosas importantes en la modificación y en el perfil del egresado. ¿Vale, profe? Ok. Yo tenía también otra inquietud. Sí, señora. Semestralmente la facultad hace una actividad que se llama microruedas, en donde también participan los empleadores de Valledupar, y ellos a su vez también evalúan cómo miran nuestro producto en sus instituciones prestadoras y dan sugerencias también hacia el mejoramiento en su proceso formativo. Ahí no le entendí muy bien la pregunta, profe. Generalmente o semestralmente, la facultad hace una actividad que se llama microruedas, en donde participan los empleadores de la ciudad de Valledupar. Sí, y en esa microrueda, los empleadores evalúan también el desempeño de nuestro producto, de nuestros egresados, en su entorno laboral. Y además de eso, dan las sugerencias o recomendaciones sobre algunas inconvenientes, fallas o dificultades que tiene nuestro egresado en su desempeño, llámese asistencial clínico o llámese comunitario. Okay. Eso también nos puede servir también para la parte de justificación. Totalmente, porque, profe, porque hay una de las cosas que le está sirviendo de base, que recuerden que ustedes están presentando una renovación, luego deben de determinar las diferentes evidencias. Y un proceso que ustedes están haciendo es el proceso continuo de autoevaluación, ¿cierto? Entonces, ese proceso de autoevaluación que hicieron sirve ese tipo de actividades para demostrar ese proceso de evidencias en el programa, ¿vale, profe? Ok, muchas gracias. Listo, profe. Entonces, doctor Marlon, disculpe, doctor Marlon. Sí, profe. Una preguntita o quiero mirar algo. Desde el programa, dado a la pandemia del COVID, a nosotros nos hicieron una solicitud formal para mirar, hacer un rastreo dónde estaba la gran mayoría de nuestros egresados. Y en efecto pudimos, y vamos a hacer un reconocimiento desde la decanatura y desde la universidad al gran número de egresados que tenemos trabajando en la parte asistencial. Más o menos tenemos una proporción que nos está llegando a 900 estudiantes, egresados, ubicado en las diferentes clínicas de Valledupar en la parte asistencial. Eso nada más tenemos en Valledupar. Nosotros tenemos una proporción hasta ahora de más o menos 2.200, 2.300 egresados. Esa información nos podrá dar algo para la justificación de este elemento, dado que en este momento vamos a hacer reconocimiento a que tenemos una gran cantidad de egresados en la parte clínica. Profe, ahí le sirve bastante. Uno en rasgo distintivo, pero el otro, ¿se acuerda cuando les estaba mostrando el tema de la caracterización de los LED, de los egresados del programa? Les sirve muchísimo ese dato, profe, porque ahí vamos a mostrar el tema de posicionamiento, y bajo esos datos que usted me da, quiere decir que más o menos el 48% de la población de sus egresados está ubicado en las diferentes clínicas, en los diferentes escenarios allá en Valledupar, ¿cierto, profe? Me imagino Sí, ese dato que es bastante y estadístico demostrarlo, dado que tenemos que hacer el estudio pertinente o hacer la estadística tal proporcional, nos ayudaría a identificar uno de los elementos del rasgo diferenciador. Sí, profe. Sí, o sea, si ese elemento, eso nos demostraría a nosotros, nos ayudaría a hacer algún elemento de rasgo diferenciador, dado que en el programa de enfermería, como se establece en el Plan de Desarrollo 2020-2030, nos han dado 6 roles
de los cuales nos hablan de la parte asistencial, de la parte de investigación, de pronto de docencia. Hay 6 roles estipulados y nosotros hasta la corte o en el largo que llevamos, si hacemos periodos de tiempo, podríamos observar o mirar a través de esto, que de hecho nos lo está mostrando la pandemia del COVID, es que tenemos un gran número, casi 900 egresados, ubicados en la parte asistencial. Eso para el tema de rasgo diferenciador o rasgo distintivo de programa les sirve, profe, porque ustedes pueden ahí demostrar en primera instancia que son tan efectivos los estudiantes llegan muy bien preparados que pueden, a través de esa estadística, profe, demostrar el tema de empleabilidad. Es decir, mire, tantos estudiantes que han hecho las prácticas allá, casi que el X% de la población se ha quedado laborando allá. Entonces sí les va a servir como un rasgo distintivo para demostrar el tema de empleabilidad de los egresados del programa. Porque recuerden, profe, que la... Señor. Digo, en el área asistencial clínica, aunque yo diría que comunitaria también. En cualquiera de los dos sentidos, profe. Ustedes tienen que organizar bien las estadísticas y la pueden demostrar inclusive en los dos sentidos. Lo importante, profe, en la justificación es, la idea es uno demostrar que el programa sí es tan bueno, ¿cierto? Y se requiere en la región porque nuestros estudiantes tienen opciones laborales ahí en la región. Es decir, no les toca venirse aquí a Bogotá, ¿cierto? A trabajar, no les toca irse a Cali, a Medellín. Es decir, desplazarse a una región diferente al Cesar para poder encontrar opciones laborales. ¿Y eso cómo lo demuestran? Esa estadística que acaba de mencionar la profe, de sus egresados empleados en gran cantidad de los sitios de práctica, ¿cierto? Que actualmente, o en clínicas y hospitales que hay allá en todo Valledupar, inclusive, me imagino que eso también aplicará a muchos de las, no solamente Valledupar, sino de las otras regiones, Aguachica y otros tipos de escenarios en la región, ¿cierto, profe? Sí, doctor, así es, muchas gracias. Ok, profe. Entonces, ante ese esquema, pues continuamos con el tema de la condición de investigación. Y la condición de investigación, uno de los factores importantes para que a ustedes les aprueben el registro calificado, profes, está enmarcado en esta condición. Recuerden que ustedes van a presentar una renovación del registro calificado. Y en esta renovación del registro calificado, ustedes lo que van a demostrar no es la proyección de lo que de pronto van a hacer. Eso se demuestra obviamente en los planes de mejora de la proyección que salió del proceso de autoevaluación, pero ustedes lo que van a demostrar es qué hizo el programa de enfermería en estos 7 años en la región o a nivel a nivel nacional en el tema de producción e investigación, basándose en primera instancia en esto, profes. La política que ya me la mostraron que tienen a nivel institucional de investigación. Esa política, cómo la aterrizan a las estrategias, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes van a hacer la descripción de cómo esas estrategias. Pero lo importante es mostrar las evidencias y mostrar la evidencia de mostrar en este momento cuántos grupos de investigación o cuántos semilleros tiene en este momento el programa de enfermería, ¿cierto? Y aparte de eso, demostrar esto que ven a mano derecha, de todos esos procesos de investigación que ustedes tienen, cómo eso lo aterrizan en productos, cuántas publicaciones en revistas indexadas han realizado, sean ustedes, profes, o sean sus estudiantes, cuántos proyectos o cuántos productos, publicaciones han realizado de libros o de apartados de libros o de guías que siguen de funcionamiento para el plan de estudios. Eso es otro producto de investigación. Las ponencias que ustedes, profes, han realizado a nivel nacional o a nivel internacional, si así lo hicieron algunos profesores, para demostrar productos de investigación que se han generado a través del programa. Aparte de eso, pues de lo que ustedes ven en pantalla, profes, es la dirección de proyectos de grado que ustedes han hecho o si han tenido la oportunidad de dirigir tesis y demás, también es válido en el proceso de mostrar todas las evidencias específicas enfocadas en el tema de investigación. Recuerden, profe, que esta es una de las condiciones fundamentales para aprobar sí o no un programa. Entonces, si a la fecha que ustedes tienen que presentar el documento maestro al ministerio, logran también, pues en este periodo de tiempo, aumentar esas estadísticas, sería mucho mejor. Y lo que no se alcance, profes, lo pueden enmarcar que en el proceso de autoevaluación que le hicieron al programa de enfermería, en los planes de mejora salió, pues, que se van a hacer publicaciones,
se van a hacer de pronto, ya se tienen proyectados ciertos libros que vienen trabajando algunos profesores para su edición y expedición, ir a ciertos eventos, llevarlo a ciertos eventos, sea a través de los estudiantes, a través de los docentes, pero todo eso sale en el mismo plan de mejora, ¿vale, profe? En el tema específico de investigación. Ahora viene una de las condiciones, mejor dicho, de todas, la más importante en el tema, si estamos hablando exclusivamente de enfermería, en el tema de relación con el sector externo, profe. Y es los escenarios de práctica que tiene usted actualmente para que sus estudiantes hagan las rotaciones. Porque recuerden que a ustedes, profe, les aprobaron con X número de escenarios y X número de cupos en cada uno de los escenarios, ¿cierto? Entonces, aquí es donde uno, cuando hace esa reconfiguración que están haciendo al plan de estudios, uno empieza a determinar en primera instancia si los escenarios que tengo actualmente me siguen sirviendo para el objetivo o para la capacidad instalada, o si no, tengo que ampliar nuevos escenarios de práctica. Y al ampliar nuevos escenarios, quiere decir que tengo que presentar nuevamente de los que ya venía trabajando los anexos técnicos, ¿cierto? Diligenciar la capacidad instalada con todo el detalle de lo que me pide el anexo técnico, y adicionalmente, si voy a crear o voy a presentar nuevos escenarios, presentarlas y aprovechar, si ustedes consideran en lo posible, aumentar el número de cupos. En este momento, profes, pregunta, ¿cuánto es el número de cupos que el ministerio les aprobó en la resolución de registro calificado? ¿Cuántos cupos tienen actualmente aprobados, profes? ¿De estudiantes? Sí, señora. Con la resolución que les otorgó el registro calificado, profe. Creo que son 50. Ok, profe. Entonces, si arrancamos de la parte del tema de 50, y si uno revisa los estadísticos de inscritos versus matriculados, va a encontrar uno muy probablemente que los inscritos son mucho mayores. Es decir, en este momento se requiere una mayor capacidad instalada para eso, pero para ampliar el número de cupos, obviamente tendrían que ustedes presentar ese escenario de práctica, ¿cierto? Aumentando el número de cupos o presentar nuevos escenarios. Entonces, este es el momento, profes, para empezar a reconfigurar y presentar nuevos escenarios. Recuerden que una de las condiciones fundamentales para que se apruebe un programa de este tipo de características o de este nivel de formación, en el caso de enfermería, va basado también y en gran manera en el tema de los escenarios de práctica, donde los estudiantes hacen todo el proceso de docencia y servicio y las diferentes rotaciones. Entonces, hay que prestarle muchísima atención, profe, a la capacidad instalada y a los procesos que ustedes han venido haciendo de evaluación y seguimiento en esas prácticas que se hacen en esos sitios. Si el proceso es nuevo, recuerden que para los programas del área de salud que requieren docencia y servicio, los tiempos son un poco más demorados. Entonces, porque recuerden que primero lo va a evaluar una parte del Ministerio de Educación Nacional y esto va a la Comisión Intersectorial de Salud, ¿cierto? De allá el comité, perdón, el Comité de Salud de Mi Protección, que ellos son los que se encargan de emitir el concepto de pertinencia del programa. Entonces, fíjense que debido a que se evalúan en dos sitios diferentes, el trámite es mucho más largo. Entonces, por eso uno debe estar preparado y radicar con el suficiente tiempo antes de que se vence el registro, ¿cierto? Un año antes, exactamente, para que pueda ser evaluado tanto en CONACES como en la comisión en el comité de evaluación de Mi Protección. Y para eso, profes, tienen que obviamente en este tema ser muy acuciosos y obviamente diligenciar muy bien los anexos técnicos, porque a veces inclusive les devuelven el proceso, y aquí les voy a hacer una claridad de esto, profes. Anteriormente, cuando ustedes venían trabajando esos procesos, les devolvían el proceso a través de algo que se llamaba solicitud de información complementaria, y era donde les decía, señores, qué pena, les quedó mal diligenciado el anexo técnico. La tabla A1 y C1, ustedes saben a qué me refiero, del anexo técnico no corresponde, y resulta que, profes, bajo este nuevo esquema de este nuevo decreto 1330, la opción de solicitud de información complementaria, o lo que anteriormente se conocía como autos, ya no va. Entonces, quiere decir, profe, que ahora solamente hay dos opciones: que un proceso entre en una sala y en la sala positivo o sale negativo. Y si sale negativo, la opción es única y exclusivamente la opción jurídica, que es
a través de un recurso de reposición dar respuesta a esos requerimientos. Y sería muy arriesgado de pronto por una cuestión de, así parezca de forma, ¿cierto? Un poco de no alta relevancia, que por el tema de que me quedó mal una tabla y no coloqué el numerito acá en el anexo técnico versus el numerito acá del mismo anexo técnico de otra tabla, solamente por ese tema de incongruencias tengan que entrar a un recurso de reposición. Y ya me pasó con otro programa de enfermería en otra región, que a través de eso, lamentablemente, profe, nos tocó irnos a un recurso de reposición y era una bobada de ese estilo. Simplemente no cuadraban las cifras y para poderlas cuadrar nos tocó, ya no tocó con información complementaria, sino con recurso de reposición. Y entregamos el recurso más o menos ahorita en enero, hasta que sucediera todo esto. Ya salió aprobado el tema, pero el tema grave de esto, profe, no es que, listo, se respondió y era una bobada, pero el tema grave es que uno arriesga el registro calificado y extiende en poder obtener el registro calificado. Y si uno no lo tiene a tiempo, pues recuerden que no puede uno abrir nuevas matrículas para nuevos estudiantes. Entonces, fíjense lo importante en este caso, la condición 6 que a ustedes les atañe, profes, en relación con el sector externo. Condición 7, profe. Doctor, una preguntita con respecto a relación docencia-servicio. Sí, profe, y cuando la universidad, usted sabe que el ente, el prestador, cuando hace la revisión del Ministerio de la Protección Social al ente prestador y encuentran hallazgos y hay algunos elementos que no permite, lógicamente, la relación o inhibe el proceso, en ese momento, ¿qué hace el programa? Si hay una situación de tipo de dos ministerios y que a veces nos hemos dado cuenta que los dos ministerios no articulan con las fechas de las visitas y no tienen, a veces pareciera que estuvieran como distantes los elementos que evaluaran. Y en ese caso se está encontrando hallazgos, porque nos ha pasado acá en la universidad con unos centros que han sido cerrados por hallazgos de tipo que corresponden a los prestadores. En ese caso, y en este momento con el 1330, pues de anteriormente, o en ese momento, ¿qué sería la estrategia o lo adecuado para actuar? Gracias. Profe, ahorita lo ideal para hacer estos procesos es que no se basen única y exclusivamente en los escenarios que tienen actualmente, sino primero verifique muy bien. Uno sabe, y ustedes, profe, que conocen muy bien el escenario y sus mismos estudiantes les han realimentado el proceso de lo que viven en esos escenarios. Ustedes saben si sí o no cumple, o de pronto hay ciertas cosas que van a, de pronto, a generar ruido en el momento de tomar una decisión. Entonces, ante esos procesos, profe, lo que yo les aconsejo es mirar o presentar ahorita en la renovación unos nuevos escenarios para uno ir como un poco más holgado en el tema de los escenarios, así no aumenten el número de cupos, simplemente aumentan el número de escenarios en el tema de las diferentes rotaciones, así no aumenten el número de cupos. De esa manera, profes, tienen un poquito más de gabela. Si de pronto este escenario, el ministerio cuando lo evalúa dice que no, tienen otro respaldo sin que les vaya a perjudicar el tema del registro calificado. ¿Vale, profesor? Doctor, bueno, profe Sandra, siga usted. O acabe, profe, acabe y sigo yo luego. A nosotros nos llama la atención porque fuimos a un prestador y tenemos una dificultad que nos parece muy oportuna que usted nos aclare, con referente a que hay un elemento fundamental del 1330 en el trabajo de la relación docencia-servicio. Nos habla de un presupuesto que debe ser ingresado desde la universidad como institución y debe estar una estructura orgánica e igualmente para el prestador. Particularmente la profesora Sandra, que también va a intervenir, tuvimos la oportunidad de hacer esa visita, esa reunión, y de hecho hemos tenido una dificultad desde el prestador con la inclusión de unos elementos que los pares que hacen la revisión de docencia-servicio sustentan ese elemento primordial desde lo institucional, y de hecho no está en las estructuras orgánicas. Hemos tenido o tenemos dificultad acá pues en Valledupar en ese gran sentido, y lo hemos manifestado, y esos son uno de los elementos que justifican el hallazgo, que se los encuentran, y algunos centros han sido no habilitados para la relación docencia-servicio. En ese momento pues para nosotros siempre nos va a ser dificultoso para el proceso, dado que nosotros en Valledupar contamos con un centro de primer nivel de atención con 7 subsedes,
pero en este momento han venido paso por paso con 2 cierres, o sea, no habilitación para la relación docencia-servicio. Y ese es el punto que nos ha tenido en una gran dificultad por los elementos que nos justifican desde la parte institucional. Entonces, de pronto hay para que nos oriente con respecto a que nosotros tenemos sí buen sentido de una relación docencia-servicio. Gracias. Profe, ante estos casos lo que se está presentando es muchas veces cuando presenten la documentación, lamentablemente cuando entran y suceden estos casos que niegan algún escenario y demás, lamentablemente uno se tiene que ir a un recurso de reposición y pelear esto más en lo jurídico que en lo mismo académico, ¿cierto? Tienen que entrar a revisar muy bien cuáles fueron esas observaciones que les emitieron el concepto de pertinencia del por qué no, y empezar a desarrollar punto a punto, ¿cierto? Los factores de los por qué les están cerrando, por qué no les aprobaron ese escenario. Inclusive, eso puede afectar la misma aprobación del mismo registro calificado, porque uno tiene que ya es empezar a sustentar, ya más que académicamente, jurídicamente, profe. Por eso, conociendo muy bien la norma y todos los parámetros que ustedes mejor conocen en el ámbito de salud y de los escenarios, demostrar que si les dijeron no por esto, hay que demostrar, en el caso que les digo que me sucedió, era un tema de capacidad instalada, porque en ese sitio también rotaba otros escenarios, y nos dijeron que no, tocó hacer un estudio de capacidad instalada, de acuerdo al número de camas, las rotaciones y demás, para demostrar que sí había cabida de que no solamente los estudiantes de otras universidades estaban rotando ahí, sino también había cabida para los estudiantes de ese programa puedan rotar, pero tocó demostrarlo de forma jurídica, ir y obviamente hablar con el gerente del hospital y empezar a hacer toda la discriminación punto a punto, pero no solamente sustentado en el tema académico, sino en el tema jurídico. Entonces, la norma dice tal cosa, esto está planteado así, luego sí es pertinente el tema de los cupos, los estudiantes de esa universidad rotan en la mañana, los estudiantes de nuestra universidad rotan en la tarde, y de esa manera toca hacerlo. Pero entonces lo que les quiero decir, profes, no esperen a que si ustedes ven algunas falencias en esos escenarios de práctica, profes, no esperen a que tengan que llegar a la instancia del recurso de reposición. De entrada, en los documentos que ustedes van a presentar y que ustedes saben a los anexos técnicos, que primero es una jartera diligenciar y es un enredo completo, pero si ustedes le pueden anexar a ese anexo técnico otro documento que haga aclaración en el tema de las rotaciones y ciertas especificidades del escenario, es mucho mejor que lo hagan desde ya, profes, y no esperen para que digan, no, yo me espero a ver si de pronto el par o el par del ministerio o el par de MinSalud, el mismo MinSalud se da cuenta de la situación. Ataquen eso de entrada porque recuerden que ya no hay autos o solicitudes de información complementaria, sino solamente hay recursos de reposición. ¿Vale, profe? Profe, mire, ya está hablando otra profesora. Es que tenemos una dificultad grande aquí en Valledupar, es la siguiente, que las instituciones o los escenarios de práctica con conceptos favorables son muy pocos. Y de primer nivel hay solo uno, que es el cual nos están cerrando o les están negando el concepto favorable en las últimas visitas, pero es porque las condiciones de salud del sistema de salud aquí en Valledupar y principalmente, bueno, en el primero y segundo nivel están críticas. Entonces ellos no cumplen con muchas cosas. Entonces, Pues, hay dificultad. ok, profe. Antes ese proceso pueden hacer una opción que yo les mencionaba la vez pasada. Una de las opciones, profe, es, ¿me recuerdan nuevamente la fecha de vencimiento del programa de enfermería? El 16 de enero del 2020. 2020, ¿cierto? 16 de enero quiere decir que ahorita dentro de 8 meses aproximadamente tendrían que presentar ustedes el documento ya al ministerio de forma oficial, ¿cierto, profes? Los invito a que... 2021, 16 de enero de 2021. Ah, ok, o sea que el 16 de enero de 2020 tendrían que estar radicando a más tardar la renovación del registro, ¿cierto, profe? Sí, sí, así es. Ok, entonces les propongo esta opción para que ustedes miren ese tema, profe, y es lo siguiente. Esta es una opción estratégica que uno implementa, no solamente para lo que les voy a decir
de los escenarios, sino para cualquier tipo de modificación que uno implemente. Los invito para que lean puntualmente del decreto 1330, lo que habla de modificaciones al programa. Y les voy a hacer un resumen de lo que dice ahí, pero para que ustedes tengan mucha claridad, en el momento de si la van a implementar de esta forma, tengan claridad de lo que van a hacer. Una de las opciones que pueden hacer, profe, es presentar la modificación de ese tipo de escenarios, ¿cierto? Ese proceso, como primero las modificaciones se presentan, uno puede presentar modificaciones hasta 12 meses antes de que se vence el registro. Cuestión que tienen todos estos meses antes del 16 de enero del próximo año para presentar las modificaciones. Presentan la modificación del escenario con todas las argumentaciones y el ministerio va a hacer la evaluación. Imaginémonos, profe, que el ministerio les dice no a esa modificación, es decir, efectivamente cerrado totalmente el escenario. Pero ese no viene acompañado muchas veces, o bueno, todas las veces viene acompañado del por qué no, ¿cierto? No viene un no simplemente no y ya, sino vienen las argumentaciones del por qué no. Entonces, ¿qué pueden hacer, profe? De forma estratégica. Presenten esas modificaciones, esperen a ver si el ministerio les dice que sí, muy bien, porque cuando les toca renovar, no van a tener que hacer toda esta pelea. Pero si el ministerio llega a decir no, ese no viene con las argumentaciones del por qué no. Apenas tengan las argumentaciones, pasan varias cosas. Primero, les negaron la modificación y cuando uno le niega la modificación, no quiere decir que le estén negando registro calificado. Les negaron fue la modificación. Luego tendrían que continuar funcionando tal cual como viene el programa funcionando. Pero ese no tiene la gabela de que viene con las argumentaciones del por qué no. Y al venir con las argumentaciones del por qué no, ya ustedes en la renovación que van a hacer ahorita el 16 de enero, ya pueden trabajar específicamente a ese no. Y ese no, si les dijeron que faltaba esto y esto, esto, pueden adaptar las condiciones para presentar y decir, mire, conforme a la modificación, ya se sucedió esto, 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 y ya pueden presentar para que no arriesguen en un grado tan alto el tema del registro calificado, sino más bien pueden arriesgar en este momento una modificación que no pasaría nada si se las niegan, ¿cierto? Pero les entregarían las observaciones del por qué no, y podrían ir trabajando en el tema de esas modificaciones una vez tengan la argumentación de la sala CONACYT. Esa les sugiero como estrategia, profe, para que de pronto no arriesguen todo hasta enero del próximo año, ¿cierto? Porque es mucho más complejo arriesgar todos estos cambios en aras de un registro calificado y más bien uno podría arriesgar una modificación que no implicaría pues mayor cosa, ¿vale, profes? Si le di... pero el tiempo de la modificación no es 18 meses. Profe, el decreto es claro y dice, es más, permítame un segundito, profe, porque muy buena su pregunta que me hace. Permítame un segundito, les voy a mostrar lo siguiente. Para que lo revisemos, porque, profe, es importante darle claridad a esa pregunta que usted acaba de hacer para que lo tengan en cuenta. Esto no se basa en lo que yo les diga, en lo que les dijo otro asesor, en lo que diga la persona que sea. Esto se basa ahí jurídicamente, ¿cierto? Lo que oficialmente está establecido. Y entonces vamos a... Fíjense. Ahí en pantalla, profe, les estoy mostrando de una vez, pero después lo leerán ustedes con mayor detalle, que habla en el tema de modificaciones. Se lo voy a ampliar aquí un pelín más para que lo miremos mejor. Y el decreto dice lo siguiente: modificaciones del programa. Cualquier modificación que afecte las condiciones de calidad del programa con las cuales se le otorgó el registro calificado al mismo, debe informarse al Ministerio de Educación Nacional a través del sistema SAS. Es decir, las modificaciones que ustedes hacen las deben presentar, ¿cierto? Eso es claro. Lo único es que el segundo párrafo indica las modificaciones que afectan las condiciones de calidad del programa que requieran aprobación previa y expresa del Ministerio de Educación Nacional serán las que conciernen a los siguientes aspectos. Y ahí vienen 8 aspectos. Les voy a leer: denominación, número total de créditos, cambio de estructura del programa, componentes propedéuticos, pero el que a ustedes les influye es este último, profes. Cupo en los programas de salud que requieran evaluación de relación dosis de servicio. Entonces, si ustedes van a presentar una modificación, ahí, perdón, son dos puntos que requieren, el punto G y el punto H. El punto G habla de
convenios que apoyen el programa cuando de ellos depende de desarrollo, que es este caso. Para poder desarrollar el programa dependen ustedes directamente del convenio que se está ejecutando. Entonces presentan la modificación y fíjense para la profe que me dice que se debe presentar con X o Y antelación. Dice, para tal efecto, el representante legal o apoderado de la institución con una antelación de 12 meses a la expiración del registro calificado hará llegar al Ministerio de Educación Nacional la respectiva solicitud a través del sistema SACES. 18 meses, profe, si era con el 1075. 12 meses antes es con este nuevo decreto. Es decir, antes de que se le vence el registro, sí lo pueden hacer, sí pueden hacer ese proceso en este momento, porque están dentro de los 12 meses antes a que se venza la expiración del registro calificado. ¿Vale, profe? Para la pregunta que me hacía. Sí, gracias. Ok, profe. Listo. Entonces, íbamos en la condición de profesores y les mencionaba que en el tema de profesores hay una debilidad, profe, que yo veo con los otros profes que me han reunido de los demás programas. Encuentro que hay una debilidad en el tema a nivel de todos los programas de la Universidad Popular de Cesar y es el tema de contratación, ¿cierto? Que en lo posible el ministerio lo que busca es que los docentes estén contratados por un término de tiempo continuo durante el año, ¿cierto? Y no como, no sé si es el caso de enfermería también, pero por lo menos con los otros profes de otros programas me han indicado que el proceso de contratación está por periodos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como sabemos que estamos en una universidad pública y que el proceso de contratación no va a ser inmediato, diferente como se podría hacer en una institución privada, entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente, profes, para poder ustedes mitigar un poquito de eso, ahorita el 16 de enero cuando presenten la renovación, y es demostrar que aunque el proceso de contratación no ha sido continuo, sí se van a tomar las medidas y las acciones necesarias para que poco a poco ir vinculando a los docentes de una contratación más continua. ¿Y dónde lo van a sacar ese proceso? Del proceso de autoevaluación, que muy probablemente en los procesos de autoevaluación uno de los puntos estará en el tema de contratación, que me imagino que habrán salido en los diferentes, tanto en el primer proceso como en el segundo proceso de autoevaluación que ustedes hicieron. Entonces, en los planes de mejora lo van a incluir. Pero ojo, profes, el tema de incluir estos procesos no es simplemente uno, y me perdonan la expresión, echar carreta, ¿cierto? Para decir si lo vamos a hacer simplemente para que nos aprueben. Porque de ahora en adelante el ministerio está tomando atenta nota de todo lo que uno proyecta. Entonces uno tiene que hacer esa proyección de forma muy, muy responsable. Y es, si decimos que lo vamos a hacer en el próximo año, ese proceso se debe cumplir. No estamos diciendo que de una vez vamos a vincular a todos los profesores de una vez con un tipo de contratación continua, pero sí periódicamente en el 2021-1 vamos a vincular dos, 2021-2 vamos a vincular otros dos y así sucesivamente. Listo, profe, para que tengan ustedes totalmente claro el proceso. ¿Me prende la luz, profe? Listo, profe. Y eso también por el tema, un tema específico que es el tema de estos cuadros que ustedes ven en pantalla, profe. Y es que, adicional al tema de contratación, tengo que mirar cómo ha sido ese proceso de evolución durante estos años en el tema de la cualificación de los profesores. Y es cómo ha evolucionado de hace 7 años que ustedes presentaron el registro calificado versus al día de hoy lo que están presentando. Y es que muy probablemente hace 7 años la gran mayoría de sus profesores todos tenían simplemente nivel profesional universitario y ahora ya muchos tienen especialización y maestría, otros, la gran mayoría tendrá maestría, inclusive estarán haciendo sus doctorados. Entonces, fíjense, profe, para que ustedes muestren la evolución. Y esa evolución va enfocada en un soporte fundamental acá, y es el soporte de la hoja de vida actualizada. Más que ustedes, profes, carguen 100 cursos, 200 talleres, 300 seminarios que han hecho, eso en realidad no le da mucha relevancia, el ministerio no lo toma con gran relevancia en el proceso de evaluación. Lo que toma relevancia son los niveles de pregrado y posgrado que ustedes han hecho. Entonces es importante cuando carguen su hoja de vida, carguen, si no son toda esa cantidad de diplomas que tienen de seminarios, congresos, talleres y demás, por lo menos sí se carga los títulos escaneados de pregrado y de posgrado que tengan para poder mostrar esto que es lo que en realidad le interesa al ministerio cuando va a hacer el proceso de evaluación. ¿Listo, profes? Eso asociado obviamente a los tipos de vinculación, que ya lo vimos, los tiempos completos, medios tiempos, hora cátedra, y ojo, no podría yo sustentar de que 2 medios tiempos me hacen un tiempo completo.
ese tipo de homologación no es válida. Entonces, es muy claro que son X número de tiempos completos, de medio tiempo y de hora cátedra. Y finalmente el cuadrito donde voy a demostrar la experiencia. Por eso también es importante, profes, que cuando el director de programa o la persona encargada les esté solicitando su hoja de vida, hagan la actualización de la hoja de vida. Porque muchas veces uno tiene, digamos que yo me puse muy juicioso hace 2 años y hice mi hoja de vida bien bonita, bien estructurada y demás, y siempre que me piden mi hoja de vida envío la misma y no la actualizo. Y resulta que en estos 2 años muy probablemente yo hice ciertas actividades que fortalecen todo el tema de investigación. Entonces cuando vayan a revisar me van a decir, pues muy bien que el profe Marlon es el director de investigación, pero no se ve evidenciado qué ha hecho en los últimos 2 años. Y resulta que yo ya he hecho publicaciones, resulta que yo he hecho ponencias, resulta que yo he hecho una cierta cantidad de acciones y actividades que demuestran mi experiencia de investigación, pero lamentablemente, como no hice la actualización, no se ve reflejado. Y nuevamente les indico esto, profes, porque, ojo, ya no hay la figura de solicitud de información complementaria, ya única y exclusivamente, si no niega. Así sea que por una bobada de que en mi hoja de vida no cargué el título de magíster, así sea por esa bobada, profes, nos van a hacer recurso de reposición. Entonces, importante, profes, que actualicen sus hojas de vida y obviamente sus soportes. ¿Listos? Tenemos la condición 8, la de medios educativos, y esta condición 8, profes, se basa en un tema importante y es que tenemos que mostrar el tema de la bibliografía que tenemos actualmente, de bibliografía base que tenemos en nuestra biblioteca, ¿cierto? El ministerio ya entendió en su momento que no es necesario tener ese arrume de libros ahí, hay veces perdiéndose, ¿cierto? Sino para eso existe esto, acceso a bases de datos. Y resulta que ya hay muy buenas bases de datos. Sé por algunas cosas que me han comentado la doctora Sista y el ingeniero Loeber de Arcadia, sé que pues la universidad ha hecho ciertas inversiones para tener acceso a ciertas bases de datos y el tema anteriormente era ese, que las universidades no tenían acceso a bases de datos. Ahora la gran mayoría de universidades tienen los accesos de bases de datos. ¿Cuál es el problema ahora que hay y que no se ve evidenciado? Y ustedes, profes, mejor que nadie conocen el tema, me dirán si sí están metidos en ese problema o no. Y es que hay muy buenas bases de datos, pero lamentablemente los estudiantes no las consultan. Entonces, cuando ustedes tienen los padres que van a ir a visitarlos y les dice al señor bibliotecólogo, muéstrame las estadísticas de cómo ha sido el proceso de consulta de los estudiantes de enfermería para esta base de datos, y encuentran, si al caso uno que otro, ¿cierto? O muy poquito. Entonces, profes, esto es un llamado para que ustedes hagan un plan, ¿cierto? De empezar a que, y lamentablemente es así, prácticamente obliguen a sus estudiantes a que ingresen a revisar X, Y cosas en sus materias para empezar a incrementar ese número de estadístico en cuanto al tema de bibliografía, de revisión de consulta bibliográfica. ¿Vale, profe? Sí, ingeniero Mario, sí, profe, de acuerdo a las estadísticas suministradas de todos los programas de pregrado de la Universidad Popular de Cesar, los estudiantes que más consultan base de datos son los estudiantes de enfermería. Estadísticamente ya tenemos eso demostrado. Ah, ok, perfecto. Entonces, profe, quiere decir que han venido haciendo un proceso bastante riguroso y fuerte en ese tema para, ya están las bases de datos, ahora lo que tenemos que poner a nuestros estudiantes es ponerlo a estudiar, a consultar. Si ya ustedes logran evidenciar eso, como bien me lo dice la profe, quiere decir que sus estadísticos van a ser están muy buenos y los indicadores en el momento que el ministerio vaya a evaluar van a ser de esa misma forma, ¿vale? Profe, entonces, en este tema estarían muy bien. Una de las estrategias que se ha utilizado para mejorar el indicador es la capacitación permanente de estudiantes y docentes sobre base de datos. Y los docentes semestralmente llevan a sus estudiantes a consultar las bases de datos en temas específicos. Y eso es lo que sea el programa número 1 a nivel de la Universidad Popular de Cesar en consulta de base de datos. Usted acaba de decir algo muy interesante, profe, es lo siguiente. Me ha pasado en un par de universidades, y es que efectivamente las universidades con mucho esfuerzo hacen la adquisición de esas bases de datos, ¿cierto? Recuerden que eso tiene un costo bastante alto. Y muchas veces ni siquiera los profes conocen las bases de datos. Entonces, para ese proceso bueno que han venido haciendo, profes, es importante seguirlo pues fortaleciendo, que tanto los profes como los estudiantes
pues consulten las bases de datos y obviamente dar a conocer todas esas bases de datos que tienen. Entonces, ese proceso que la profe me dice en estadísticas, quiere decir que han venido haciendo un muy buen proceso de socialización, de sensibilización, tanto en estudiantes como en docentes, ¿cierto, profe? Así es. Ok, perfecto. Bien. El otro punto, profes, es el tema de suscripción a revistas especializadas. Y ojo, esto puede estar muy ligado al punto de acceso a bases de datos. ¿Por qué razón? Porque recuerden, profes, que ya hay muchas bases de datos que dentro de una de las opciones que tienen son suscripciones a revistas especializadas. Verifiquen si las bases de datos con las que ustedes tienen ya de una vez esa suscripción a revistas especializadas, o si no, el programa aparte tendría que ser alguna suscripción a ese tema, a ese tipo de revistas ya un poco más especializadas de acuerdo al área disciplinar, ¿vale, profes? Listo. Y finalmente, algo que ustedes lo tienen muy bien por ser una universidad pública, la conozco, pues en este momento casi todas las universidades públicas tienen este tema muy bien establecido, y es el convenio interbibliotecario, ¿cierto? Que ustedes, entre diferentes universidades del país, y sobre todo ustedes que están en la red pública, se transfieren libros y demás para que los estudiantes que de pronto, si la Universidad Popular de Cesar no tiene en este momento ese libro, pero sí lo tiene la Universidad del Valle, la Universidad del Valle les facilita el libro. En ese tema, pues, sé que están en la red, luego en ese tema no tendrían inconvenientes. Aquí uno de los puntos importantes, profe, es adicional a los 4 que ustedes ven en pantalla, es el tema de laboratorios. Ustedes van a presentar una renovación, luego no van a decir, vamos a tener el laboratorio tal, sino lo que van a demostrar, profe, es todas las actualizaciones y las inversiones que han hecho en los diferentes implementos que hacen parte de ese laboratorio. Entonces, ¿y cómo miden eso? En el tema de la capacidad instalada, y es decir, si antes este implemento donde teníamos que tener 3 estudiantes para poder utilizar ese implemento, ahora no. Con las inversiones que hicimos, cada estudiante tiene su propio implemento para poderlo utilizar y no entre varios. Entonces, fíjense que lo que van a mostrar es la actualización y obviamente la proyección de compras de implementos o la proyección de compra de un nuevo laboratorio. ¿Vale, profes? Ok. Listo. Y finalmente tenemos el tema de infraestructura física y tecnológica. Y es que resulta que ya no van a medir simplemente los ladrillos, ¿cierto? Los espacios que tiene la universidad para dictar las cátedras y demás y los diferentes espacios, sino van a mirar el tema de infraestructura tecnológica. Y más bajo esta situación, profes, recuerden que aquí tienen que colocar un adicional y es que les van a preguntar, bueno, profes, ¿y estos tiempos en que vivieron el tema de confinación, en que se entendía que enfermería no se podía dictar de forma virtual, ¿cómo hicieron ustedes, profes, para dictar enfermería de forma virtual? Entonces, en las cátedras no hay problema porque se conectaban por internet y la cátedra se dictaba y no. Pero ¿cómo hicieron el tema para que los sitios de práctica los pudieran reemplazar? Y aquí, profe, le doy algunas sugerencias o algunas buenas prácticas que he visto a lo largo de estos 4 meses de algunas universidades. Una, hay ciertas universidades, obviamente sé que esto es un tema de inversión y que esto le estoy hablando de un tema de una universidad privada, que el tema de inversión es mucho más rápido, y es que la universidad, para soportar el tema de las prácticas, lo que hizo fue comprar simuladores, ¿cierto? Que obviamente no reemplazan la práctica en sí, pero sí mitiga un poquito el tema de no poder el estudiante ir a hacer esas prácticas. Entonces, a través de simuladores lo están haciendo. Y las instituciones que de pronto no tienen en este momento la plata para hacer la compra de simuladores, lo que están haciendo, para no simplemente decir que el estudiante, como no pueden ir directamente al escenario, pues no hay prácticas. ¿Qué están haciendo, profes? Va el profesor al laboratorio, coloca sus cámaras y en las cámaras, profe, está haciendo que se conectan también los estudiantes y el profesor está mostrando pues el ejercicio en el laboratorio para que el estudiante lo vea. Pues obviamente eso no va a reemplazar el tema de que el mismo estudiante sea el que lo haga, pero sí mitiga en cierta medida para hacer ciertas acciones mientras que ustedes consiguen o los simuladores o se hacen otro tipo de acciones o retornamos a la normalidad, ¿cierto? Pero mientras tanto, entre las acciones que he visto interesantes es esa. En una, si uno tiene los recursos, comprar simuladores. En otra, si no tiene los recursos, por lo menos esas prácticas no quiere decir que se bloquean, sino por lo menos el docente va a la universidad, le instalan las cámaras para que todos los estudiantes se conecten y vean cada ejercicio cómo se hace y lo va haciendo el mismo docente.
Entonces, fíjense que son formas de mitigar el tema de esta situación que estamos atravesando y obviamente la implementación de nuevas tecnologías de información en los programas. ¿Listo, profe? Entonces, fíjense, profe, que con todo esto en el marco de acción que... Doctor, discúlpeme, doctor, disculpe. Sí, con sí, respecto a esta parte, pues me llama la atención la parte de la tecnología con las universidades públicas, con respecto a la gran inversión sobre esas compras, porque la universidad, dentro de la parte de laboratorio, tiene unos simuladores, que en este momento pues llegó uno, tenemos, y creo que tenemos la profesora también del laboratorio, pero para esa, pienso que para la universidad tendría que ingresar a una compra de tecnología de pronto de industria 4.0, porque eso abarca una red tecnológica y una base de datos y unas tecnologías tridimensionales, porque sí he visto los laboratorios excelentes, pero es un costo altísimo hablar de industrias 4.0. Ahí, profe, lo que podrían hacer es lo que les digo de las dos opciones. La primera, obviamente yo sé que hacer ese tipo de inversión es bastante costoso. Obviamente en los laboratorios específicamente que hay en enfermería, el tema es bien complejo, profes, y es muy costoso. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Para que de pronto, como sabemos que estamos en una universidad pública, que los recursos no los tenemos inmediatos, ¿cierto? Que hay que hacer todo el trámite para poder solicitar ciertos recursos o ciertas inversiones del programa. Entonces, ¿qué les aconsejo yo en primera instancia que hagan, profes? Lo primero, que lo proyecten, lo que ustedes vienen haciendo en el plan de mejoramientos para hacerlo más adelante. Y esa proyección tiene que ir en armonía, profe, yo con esto, en armonía de lo que ustedes previamente se sienten, tanto con el secretario general como con el revisor fiscal. ¿Para qué? Porque digamos que van a hacer esa inversión, pero esa inversión tiene que estar amarrada a, primero, que una carta que diga que sí lo van a hacer. Y segundo, una carta que diga que sí lo van a, si hay los recursos para comprarlos. ¿Quién les da la cartica del si lo van a hacer? El secretario general, ustedes saben, profe, que el secretario general es el notario de toda institución, ¿cierto? Luego el secretario general, el que da fe pública de que algo sí se va a hacer, el secretario general va a entrar a decirle, sí vamos a hacer la adquisición de esos equipos, de esas nuevas tecnologías. Hasta ahora sí lo vamos a hacer. Y el revisor fiscal es el que le va a decir, sí tenemos los recursos y los vamos a invertir en estas y estas fechas. Pero ojo, profes, cuando hagan eso, tiene que ser de una forma muy responsable para cumplir en los términos. No quiere decir que hoy mismo o cuando venga el par tiene que estar listo, pero por lo menos sí debe estar en las fechas, porque, ojo, el ministerio está tomando atenta nota de lo que estamos proyectando que vamos a hacer adquisición, y en esa atenta nota, muy probablemente el ministerio va a venir en la fecha que ustedes dijeron a través de un par que envía inspección y vigilancia, que muchas veces no notifican esa visita, sino llega de sopetón, y le va a decir, vengo a verificar esos laboratorios. Listo, profe. Entonces, importante para que lo tengan en cuenta en el tema del desarrollo del programa. Listo, profe. Ingeniero Marlon, a nosotros nos preocupa una de pronto esa condición no es específica del programa, porque eso es institucional, pero eso nos afecta el programa. Y es que la relación de computadores-estudiantes, en vez de mejorar, en estos momentos ha ido en detrimento. En estos momentos tenemos un computador por cada 21 estudiantes, cuando lo teníamos 1.10 y ahora lo tenemos 1.21. Entonces, en ese caso, sería hacer un plan de inversión, como dice usted, y que se formalice para que por lo menos los pares encuentren por lo menos un compromiso institucional hacia el mejoramiento de ese indicador. Correcto, profe. Ahí lo que tienen que hacer es esa proyección, pero lo que le digo, profe, tienen que sentarse en primera medida con el área financiera para que de pronto no vayan a incurrir en el error de que proyectan en tal fecha y resulta que para esa fecha no se hizo la inversión. Entonces tengan mucho cuidado también en lo que proyectan y la forma como lo proyectan, para que de pronto no vayan a incurrir de que se proyectó, no se hizo la compra, vino el ministerio y lo sancionó por no haber cumplido lo que proyectaron, y que, ojo, eso les otorgaron la renovación de registro calificado condicionado a que efectivamente iban a hacer esas inversiones. Entonces, que vengan y lo revisen y no se hagan, obviamente también es un tema delicado, profe. Entonces, sí es importante, a lo que usted me acaba de decir, profe Delfina, que puedan obviamente verificar primero con el área de recursos financieros
si efectivamente hay los recursos y en qué fecha se van a hacer la inversión. ¿Vale, profe? Muchas gracias. Listo, profe. Entonces, con esto, profes, abarcamos todas las condiciones de calidad para que tuvieran de base, pues, pudieran complementar lo que ya han venido trabajando del documento maestro. Estamos organizando mucho más adelante unos espacios ya específicos para ya sentarnos y hacer revisión de forma detallada de los documentos. Por ahora viene primero la etapa de la capacitación de resultados de aprendizaje y luego de esa etapa pues, pasamos a la fase ya de revisión puntual con cada uno de los programas para revisar específicamente cada condición, el plan de estudios y todos estos aspectos ya de forma detallada con lo que el programa tiene. ¿Listo, profe? Una pregunta, ingeniero. Sí, señora. El plan de estudio vigente que se está llevando actualmente es de 8 semestres y tiene 168 créditos. La nueva propuesta curricular que se elaboró tiene... Profe Delfina, 9 semestres, no 8, 9. Tenemos 9. 9, perdón. Y la nueva propuesta curricular tiene los mismos 168 créditos, pero tiene 10 semestres. ¿Habría que justificar por qué se llevó a 10 semestres? Sí, claro, profe, en los procesos de autoevaluación que ustedes hicieron, y recuerden que al principio de la charla yo les decía que en la primera condición, uno de los documentos que ustedes van a tener que cargar es la argumentación o la justificación del cambio de ese plan de estudios. Entonces van a tener que argumentar por qué de 9 semestres se subieron a 10, por qué la reformulación de los créditos académicos, de incluirles mayor número o mantener el número de créditos, pero hacer una redistribución diferente con la que venían trabajando. ¿Vale, profe? Ok, muchas gracias. Listo, profe. Yo tengo una pregunta también. Sí, señora. Bueno, tengo dos. La primera, ¿cuántas universidades públicas y privadas se han hecho sus trámites para acreditación por calidad con el nuevo decreto? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿no se ha trabajado como, pues entiendo por su capacidad técnica, que de pronto está al tanto de muchas cosas en el ministerio, no se ha hecho en el ministerio un documento parecido o que nosotros pudiéramos sugerir a algún grupo de profesores en el que no se evaluara toda esta parte nada más, sino que nosotros también pudiéramos evaluar la parte de los no cumplimientos de algunas funciones institucionales por la falta de recursos económicos, por la falta de cumplimiento por parte del Estado, del ministerio por parte del Estado, pero también como las mismas instituciones aportan mucho más a través de sus profesores y de sus estudiantes que lo que el mismo Estado puede dar, porque es que uno mira el documento y es como si, venga, que los vamos a juzgar, pero los vamos a juzgar a ver qué es lo que ustedes hacen, pero a mí no me miren. ¿Sí? Eso es lo que uno logra y le deja entrever este tipo de documentos y la gran cantidad de exigencias, cuando también sabemos los profesores de la gran cantidad de instituciones privadas manejadas por los gremios económicos corruptos de este país que no llenan ni el más mínimo de los requisitos que se le exige a las universidades públicas. Entonces, esas son mis dos preguntas. O sea, ¿cuántos? Vale, profe. Entonces, profe, para la pregunta que usted me hace en cuanto a cuánto es el número de instituciones que o los programas que se han presentado a acreditación con este nuevo decreto, hay que hacer una claridad, profe. El tema de este nuevo decreto 1330 no tiene nada que ver con el tema de la acreditación de alta calidad en este momento. Es decir, está en este momento independiente, que si una institución en este momento cumple que su registro calificado está vigente y ya tiene mínimo 4 cohortes, se puede presentar acreditación sin necesidad de adaptarse a este nuevo decreto. Entonces son dos cosas totalmente independientes en este momento debido a que no ha salido el nuevo decreto
de lineamientos de acreditación de alta calidad, ¿vale? En cuanto a los procesos que se hayan presentado en Colombia de renovación de registro calificado, pues como ustedes saben, es un tema que no es público, es decir, uno no sabría cuántos se habrán presentado, pero uno sí los puede determinar por una razón, profe. ¿Se acuerda que hicimos ahorita el ejercicio en el SNIES? Con ese ejercicio que en el SNIES que acaba de hacer, que hicimos ahorita, ustedes pueden ingresar y filtrar por las fechas en que se otorgó el registro calificado. A eso le pueden hacer el proceso de sumarle 7 años y con eso pueden determinar cuáles son las que muy probablemente se presentaron ya a renovación de esa cantidad de programas de enfermería que había. Entonces, bajo ese esquema, sí se podría por lo menos hacer una proyección de lo que se están proyectando. En el tema de la evaluación, profe, pues lamentablemente en este momento el proceso de evaluación se basa en evidencias. En evidencias que de pronto si la universidad no tiene los recursos, tiene que demostrar de qué otra forma ha solventado el problema sin necesidad de echarle la culpa, digamos, al tema de los recursos, porque recuerden, profe, que no solamente ustedes son los únicos que están atravesando la situación en el tema de las universidades públicas. Todas las públicas en este momento tienen un gran problema y es el tema de la inversión en recursos, que como siempre lo sabemos, no hay inversión o no hay los suficientes recursos para poder hacer inversión. Entonces, por eso les decía las acciones que pueden hacer, profe, que son en el tema de contratación docente. Si no se puede contratar ya a los docentes de una vez de esa forma continua, ¿cierto? Por lo menos que quede proyectado en el plan de mejoras que se va a hacer del programa que salió del mismo proceso de autoevaluación. En el tema de la inversión en medios y demás, como no tenemos el dinero para hacerlo ya, tiene que estar soportado bajo la carta del secretario general y el revisor fiscal para decir que sí se va a hacer la compra y si hay el dinero para soportarlo, ¿vale, profe? Entonces, tengan en cuenta ese tipo de aspectos para poder evidenciar, porque de lo contrario, pues lamentablemente uno iría con un gran riesgo de no demostrar las evidencias de lo que se ha hecho en estos 7 años, en cuanto a las diferentes condiciones de calidad en evolución. Entonces, por esa razón, profe, sí es importante que si no se tiene en este momento, obviamente no hay los recursos, logren soportar a futuro que sí lo van a hacer. Y la única forma es la evidencia de los dos actores principales de la universidad que pueden establecer, y eso es dar fe pública a través del secretario general y dar fe en tema de plata del revisor fiscal para decir que sí tiene la plata para comprarlo. ¿Vale, profe Delfina? Listo. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Ya vamos a finalizar ya la capacitación. Perfecto. Entonces, damos por terminada el segundo ciclo de capacitación del decreto 1330. Le damos las gracias, ingeniero, por compartir sus conocimientos. Sé que ha sido de mucho provecho para este programa de enfermería. En el chat les estuve compartiendo un enlace que se ha creado en la oficina Asesora Arcadia para que ustedes tengan la oportunidad de evaluar las capacitaciones que hemos recibido en estas 2 semanas. La evaluación que ustedes realicen es muy importante para Arcadia, ya que nos permite identificar la eficiencia y la eficacia que obtuvimos con esta información. Adicionalmente a eso, le dejamos al final un link donde ustedes pueden, un espacio, perdón, donde ustedes pueden darnos sus sugerencias o comentarios de temas o capacitaciones que requieran para fortalecer su programa. Esto es con el fin de que podamos realizar una planeación de capacitaciones acordes a sus necesidades. Próximamente, bueno, estamos trabajando por tener una capacitación teórico-práctica, el cual nos va a permitir hacer el ejercicio de las competencias que necesita cada asignatura y realizar los resultados de aprendizaje. Sabemos que esto es algo que necesitamos trabajar desde ya, por eso va a ser un tema que vamos a abordar en el menor tiempo posible y esperamos pues que lo podamos cumplir rápidamente. Entonces, muchas gracias a los docentes por su asistencia,
un gran compromiso el de ustedes. Veo que tuvimos 50 personas, las cuales estuvieron muy receptivas y permanecieron durante la capacitación. Es por ello que los felicito y les agradezco por esta participación. Les estaré enviando el enlace, la grabación, el acta de la capacitación, para que tengan este material de apoyo en su programa. Que tengan una feliz tarde. Ay, sí, doctora, le vamos a agradecer que nos regale el material. Bueno, muchas gracias, doctora, profe. y el doctor.